el mito del emprendedor y lo escribió, bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque lo escribió 2 veces este autor. El autor se llama Michael Gerber. Michael Gerber escribió en 1986 el E-Myth, de E-Myth, que ese es el nombre original del libro, el mito del emprendedor, que es como se ha traducido. Y es un libro que se creó sin demasiado ruido. Y fue creciendo en los gustos de la gente. Fue tanto el éxito, digamos, underground que tuvo ese libro, que 9 años después, en 1995, Michael Gerber ya estructura mucho más la idea y hace The E-Myth Revisited, revisitado, el mito del emprendedor revisitado, digamos, ¿no? Revisado sería la traducción más adecuada. Esta versión revisada, que es la del 95, es la que vamos a resumir aquí, y de hecho es la que existe, la que está disponible por todo el mundo. De hecho, la única versión que existe traducida, o la versión traducida al español, del mito del emprendedor, se basa en la versión del 95, es decir, en este Revisited, en esta versión revisada. Michael Gerber sigue vivo, es un señor ya mayor, ya de 80 años, sigue muy activo, y lo que hizo fue crear alrededor de este libro, de esta idea del el mito del emprendedor, del E-Myth, ha creado una empresa de servicios, de consultoría y también sobre todo de enseñanza. Lo que hace es aplicar los principios que vamos a ver hoy en el libro, los aplica a empresas, y hay empresas, pues tú puedes ir con tu empresa y decir, oye, pues yo quiero inscribirme a los cursos del mito del emprendedor, de E-Myth. En México, por ejemplo, está, en todos los países latinos, en la mayoría está, y ahí puedes encontrar cómo aplicar los principios que hoy vamos a ver y hacerlo también, pues, rindiendo cuentas, ¿no? Con la accountability que dicen en inglés, ¿no? O sea, rindiendo cuentas semanalmente, tienes reuniones semanales en las que se van haciendo progresos. Ese es el negocio de este señor, esa serie de empresas creadas alrededor, y luego aparte, pues como tema editorial, pues hay que decirlo, este señor creó en el 86 este libro, el E-Myth revisitado, el E-Myth revisado, pero desde entonces no ha parado de crear libros alrededor del concepto E-Myth, del concepto mito del emprendedor, y podemos ver, yo estoy viendo en Wikipedia, o sea, la verdad no sabía ni que tenía tantos libros, o sea, tenía el E-Myth Revisited, que es del 95, el E-Myth Manager, el E-Myth Contractor, el E-Myth Physician, que es de doctores, E-Myth Mastery, que de este voy a comentar algo ahora, y luego Awakening the Entrepreneur Within, de E-Myth Enterprise. Y luego tiene libros específicos, lo que le llaman la serie vertical, y tiene el E-Myth para abogados, para contadores, para optometristas, para quiroprácticos, para consejeros financieros, para jardinería o decoración de exteriores, el E-Myth para arquitectos, para inmobiliarias, para aseguradoras, para dentistas, para nutricionistas, para bibliotecarias. Es como la locura. En definitiva, hay un montón de libros de E-Myth y el señor pues tiene su negocio montado. La verdad, el libro es muy bueno. Las ideas son fantásticas, sí, y son ideas que yo he ido machacando, son ideas que yo tengo engranadas en mí mismo. O sea, después de haber leído el libro, yo creo que un par de veces. Y pues te quedas con las ideas que te funcionan. Este libro, junto con el libro de la semana laboral de 4 horas, son libros que a mucha gente le cambian la vida o le han cambiado la vida. Te insisto mucho en que pongas mucha atención a este libro, y se me ocurrió lo siguiente, fíjate. Michael Gerber tiene este libro, el E-Myth revisado, pero luego también tiene, como he comentado antes, uno que se llama E-Myth Mastery. E-Myth Mastery lo escribió 10 años después, en el 2005, y es un libro en el que se aplican los conocimientos, cómo aplicar a tu empresa directamente una serie de conocimientos. E-Myth Mastery es un libro que en realidad es la base para los cursos que da Michael Gerber, o que no los da él directamente ya, sino pues que tiene toda una estructura que está dando esos cursos de aplicación para empresas. Eso lo está dando Michael Gerber, o sus empresas, en este caso la empresa E-Myth, que es en México, por ejemplo, así se llama, E-Myth, también en Estados Unidos. Y el E-Myth Mastery es ese curso que se da a las empresas. Yo he estado dándole vueltas al asunto y a ver qué te parece. Esta semana vamos a intentar dar el E-Myth revisado, el mito del emprendedor, el libro origen. Lo vamos a intentar dar todo en 1 hora, espero, porque no sé si nos dé, yo creo que nos vamos a pasar. Y luego, la próxima semana, si te parece, vamos a hacer un resumen de E-Myth Mastery. Es un libro mucho más desconocido, pero es un libro en el que vamos a aplicar directamente 7 conceptos a tu empresa que pueden marcar la diferencia. Si has iniciado la empresa, si ya has iniciado la empresa, puedes corregir el rumbo. Aplicar todos estos conocimientos que tienes, que vas a adquirir en estas 2 semanas,
y cambiar el rumbo de tu empresa. Te lo garantizo, funcionan y funcionan muy bien. Es un tema de tiempo, o sea, no es decir, aprieto un botón y ya la cosa cambia automáticamente. Como en todo, hay que aplicar trabajo, hay que aplicar constancia. Pero si te parece, vamos a hacer eso. Se me hace muy interesante ver el mito del emprendedor, que es el que vamos a ver hoy, pero sobre todo también darle una repasadita. No nos vamos a profundizar tanto porque no se puede dar en una hora lo que estos señores te dan en 6 meses. Evidentemente no tengo yo ilusiones de estar sustituyendo nada en este sentido. De hecho, creo que te puede motivar incluso a contactarlos. Yo no tengo ahí sin ninguna ganancia. Les felicito si consigues, si pasas a la acción y te inscribes en los cursos de ellos. Yo creo que le vas a sacar muy buen partido. Yo les tengo mucho respeto. Y el Limit Mastery es el que vamos a ver la próxima semana, si te parece, y vamos a ver un poco esos 7 puntos de en qué se basa el sistema IMIF, cómo aplicarlo a tu empresa, y hoy vamos a hablar ya, por fin, del mito del emprendedor. El mito del emprendedor comienza con un dato, que es un dato que habría que revisar, pero sería la idea de que cada año en Estados Unidos, y son datos de esto, estamos hablando del 95, estamos hablando de hace 21 años, hace 21 años, que es cuando está escrito el libro, dicen, pues bueno, cada año se crean 1 millón de nuevos negocios en los Estados Unidos. De ellos, el 40% no pasará del primer año. De ellos, en 5 años, más del 80% habrán fracasado. Es decir, 9 de cada 10 negocios que se inician cada año, dentro de 5 años ya no van a existir. Este dato, que es un dato escalofriante, pero es un dato real, y ya lo hemos comentado también en alguna píldora roja, que tratamos precisamente ese tema visto desde otra óptica. Este tema hace que, pues, sea escalofriante, de miedito, ¿no? Meterte a emprender un negocio, porque, pues, oye, las probabilidades de que fracase son muy altas, o sea, están en tu contra totalmente. Estás en 9 de 10 posibilidades de que fracases. El tema en este libro, y es muy interesante la óptica, y creo que vale mucho la pena que le prestemos mucha atención a esto. Nos vamos a detener un poco en la primera parte sobre todo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema aquí, según Gerber, el autor del libro, es lo que él llama el mito del emprendedor. El mito del emprendedor es el siguiente. Existe la creencia romántica de que cualquier negocio, cualquier pequeño negocio que tú empieces, lo empieza en lo que se llama un emprendedor, ¿de acuerdo? Pero muchas veces eso no es así. El mito de que un emprendedor es todo aquel que empieza un negocio es falso. El mito del emprendedor, el impulso emprendedor que le llaman en la versión en español, se basa en lo siguiente, se basa en que si tú, por ejemplo, en el libro, todo el libro está escrito como una especie de conversación entre el autor y una señora que tiene un negocio de venta de pasteles. Y básicamente se pone como ejemplo, ¿no? Durante todo el libro. Seguramente es una conversación ficticia, pero se pone como ejemplo de cómo enfocar todas estas ideas. Bueno, el impulso emprendedor es básicamente si tú eres bueno haciendo pasteles, toda tu familia te va a decir, es que tus pasteles son buenísimos, o tus hamburguesas, o todo aquello que en lo que tú destaques en algo, técnicamente eres bueno haciendo algo. Eso va a hacer que mucha gente diga, oye, pues es que deberías hacer un negocio, deberías ponerte a vender esto, deberías ponerte a vender pasteles, deberías ponerte a vender... Y eso se te mete en la cabeza, esos comentarios positivos, esa aceptación de tu trabajo, que es un halago que te están haciendo, pues hace que tú pienses, oye, pues sí, ¿por qué no? Voy a empezar una empresa de pasteles, o voy a empezar un bar, o voy a empezar todo aquello que a lo mejor uno considera que, como, entre comillas, emprendedor debería hacer, es decir, iniciar un negocio basado en que tú tienes un conocimiento de ello, un conocimiento técnico, es decir, si vas a vender pasteles, como tú sabes hacer los mejores pasteles, los más ricos, pues después voy a montar un negocio alrededor de eso. Eso no es ser un emprendedor, porque lo que estás haciendo no es iniciar un negocio, es iniciar un empleo para ti. Porque tú lo que estás buscando es un empleo en que emplear tu tiempo haciendo tú físicamente aquello que sabes hacer mejor. Un trabajo técnico traducido a empresa. Y lo que en el libro se llama el supuesto fatal no deja de ser otra cosa que eso, que creer que porque sabes hacer los mejores pasteles, porque eres muy bueno cocinando, o porque eres un artesano increíble haciendo carpintería, solo por eso ya eres susceptible de tener un negocio de éxito en ese tema, en esa temática, en esa cosa en la que tú eres bueno. Ese es el supuesto fatal. ¿Por qué? Porque ser un emprendedor es mucho más que saber hacer algo y poner a la venta tus servicios.
Eso no es exactamente ser un emprendedor. Lo hemos comentado también, venimos tratándolo el último mes. La diferencia entre solo emprendedor y emprendedor, que es como a mí me gusta decirlo, que es básicamente eso. Si tú eres bueno haciendo pasteles, tú trabajas en la pastelería de otra persona y eres muy bueno, es el cocinero y es muy bueno haciendo los pasteles. Si tú solo por eso te piensas que eso ya es válido como para tener una empresa de éxito, estás seguramente equivocado. Pudiera ser que tuvieras éxito. 1 de cada 10 tienen éxito. Pero las probabilidades, como decíamos, están en tu contra. Lo que tienes que hacer es enfocar correctamente lo que es crear una empresa, que es mucho más que saber hacer pasteles o que saber hacer carpintería. Vamos a ver cuál es la diferencia en el enfoque que tienes que hacer. Porque lo que pasa es que cuando uno empieza un negocio, uno tiene un perfil normalmente lo que se suele llamar técnico. Es decir, yo sé hacer la cosa que voy a vender. Si vamos a hacer pasteles, es que yo sé hacer muy buenos pasteles. Si yo voy a vender pasteles, es que yo sé hacer los pasteles muy buenos. Nadie los hace más buenos que yo. Perfecto. Eso es uno de los perfiles que tú deberías tener a la hora de iniciar un negocio, o deseablemente deberías tenerlo. Pero para todo aquel que entra a crear un negocio, debe tener 3 perfiles dentro de sí mismos y los debe tener equilibrados. Los 3 perfiles que debe tener una persona que inicia un negocio son: el primero, el emprendedor. ¿Y qué es el emprendedor? Pues el emprendedor es el visionario. Es aquella persona que lo que le motiva es la ilusión, la energía, el pensar en el futuro, en esa idea, gran idea que él tiene de vivir de un determinado negocio, pensando que ese negocio es de tal o cual manera y vamos a hacer pasteles y los pasteles van a ser los más ricos del mundo, vamos a hacer carpintería como nadie la ha hecho nunca, con la mejor calidad de maderas. Eso es el emprendedor, el que tiene una visión, y es una visión que se necesita hacer realidad. Para todo negocio se necesita una visión, se necesita un visionario, se necesita a un emprendedor como tal. El segundo perfil de personas que es necesario tener en un negocio es lo que en el libro se llama el manager, no sé cómo se traduzca en la versión en español, el administrador, el gerente, de alguna manera es el director operativo, el manager, yo lo voy a llamar así, el manager, ya voy a intentar buscar la traducción, cómo se tradujo al español, yo lo tengo el libro en inglés, El manager, pero yo creo que todos entienden la palabra manager, ¿verdad? Bueno, decíamos, el emprendedor es el visionario, ¿no? El que tiene la idea original. ¿Quién es el manager? Que el manager es la persona pragmática, la persona que está enfocada a la aplicación práctica. Es la que hace la planificación, la que planea para que todo tenga un orden, todo se haga según un orden, y también es la persona que intenta ordenar todo el desorden que presenta, que el emprendedor tira en la mesa, ¿no? El emprendedor tira en la mesa una serie de ideas, ¡boom!, ahí quedan, ¿no? Y el manager es la persona pragmática que tiene que darle un orden, una forma a todas esas ideas para que eso tenga la forma de un negocio, ¿de acuerdo? Porque a veces una idea no es un negocio, hay que darle la forma adecuada, hay que ver cómo venderlo, hay que ver cómo estructurarlo, cómo fabricarlo, hay muchas cosas. El manager, el administrador, el gerente, ese director operativo es la persona encargada de darle forma a todas esas ideas y hacerlo de una manera planificada. El tercer perfil de persona que inicia un negocio, que debe estar también, ser parte del negocio, es lo que se llama el técnico. ¿Quién es el técnico? El técnico es básicamente el que hace las cosas. Si tu empresa es una empresa de hacer pasteles, el cocinero que hace los pasteles, ese es el técnico. Su ilusión en la vida, por decirlo de alguna manera, es hacer cosas. A él lo que le gusta es estar haciendo cosas. Que le digan, hazme 8 pasteles, y él hace 8 pasteles. El técnico vive en el presente. Mientras pueda estar trabajando, haciendo su trabajo, lo que a él le gusta hacer, el técnico va a ser feliz. Estos 3 perfiles normalmente son los perfiles que debe tener una persona dentro de sí mismo. O sea, en ti mismo normalmente vas a tener esas 3 partes, pero las vas a tener desequilibradas. Pero es importante que sepas, sin el emprendedor no existiría la idea original, no existiría la innovación, las nuevas ideas, los nuevos caminos a los que apuntar en un negocio. Sin el directivo, sin el administrador, sin el manager, no existiría el negocio en sí, porque es el que le da forma de negocio, sabiendo que lo que estamos buscando es un negocio que produzca unos resultados, que produzca unos ingresos, que es lo que se busca cuando uno monta un negocio. Pero sin el técnico tampoco existiría nada, porque necesitas que alguien implemente, que haga las cosas que necesitan hacerse
para que se puedan vender. O sea, si tú estás haciendo si estás haciendo pasteles para venderlos, está bien que tengas la idea de montar la pastelería, que es como emprendedor la idea que puedes tener. Está bien que seas un manager y que digas, no, pues vamos a hacer el negocio de tal o cual manera y vamos a hacer X cantidad al día y lo vamos a vender a tal precio y es de alguna manera diseñar el negocio a nivel numérico, ¿no? Y a nivel de orden. Pero necesitas al final a alguien que te haga los pasteles. Necesitas al pastelero que esté en el horno metiendo, sacando, poniendo, quitando, poniendo la fruta, haciendo lo que sea. El que hace las cosas es necesario también. Normalmente, el propietario de un pequeño negocio, lo que yo llamo un solo emprendedor, tiene 3 partes en sí mismo y cada parte corresponde a uno de estos perfiles. Pero las partes son las siguientes, son un 10% emprendedor, un 20% manager y un 70% técnico. Piensa en ti mismo ahora mismo, si has iniciado un negocio o quieres iniciar un negocio. ¿Por qué lo quieres iniciar? Seguramente porque seas técnico, porque sabes hacer la cosa de la que quieres montar el negocio. Si quieres montar un negocio de tacos, si quieres montar un negocio de arepas, si quieres montar un negocio de lo que sea, será porque eres bueno haciendo tacos, porque eres bueno haciendo arepas, porque eres bueno haciendo programación de aplicaciones web, lo que sea que seas bueno que hacer. Porque eres un técnico bueno en eso. Normalmente, repito, el equilibrio viene siendo, eres un 70% técnico, un 10% emprendedor y solo un 20% también manager o directivo o administrador. Esto es exactamente el mito del emprendedor en números. Cualquier persona que inicie un negocio normalmente va a ser más técnico que otra cosa. Y precisamente la carencia de espíritu emprendedor o de espíritu de manager es lo que hace que los negocios fracasen. Nos centramos en pensar, como yo hago los pasteles más ricos del mundo, estos pasteles se van a vender solos. Esto se vende solo. Esa frase no la hemos escuchado ya 1000 veces. No, hombre, voy a hacer esta cosa. Esto está tan bueno que se vende solo. Ya no hay que hacer nada. Eso es un error. Craso error, gran error que comete muchísima gente. El pensar que porque haces algo bueno, porque haces algo bien, eso se va a vender solo. No. Tienes que montar una estructura, enfocarte en crear una empresa. ¿De acuerdo? No un empleo. Si tú eres bueno haciendo pasteles y creas una empresa en la que tú vas a estar trabajando haciendo pasteles, ¿qué estás haciendo? Estás creándote un empleo. Para eso quédate trabajando para otro. Porque vas a hacer lo mismo. Vas a estar trabajando para ti mismo y a lo mejor la otra persona era más ordenada en el negocio que lo que eres tú, a lo mejor. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que se trata aquí, lo que vamos a tratar en el libro es de que enfoquemos nuestra mente para tratar de equilibrar dentro de nosotros nuestro porcentaje de emprendedor y nuestro porcentaje de manager y bajarle un poco al porcentaje de técnico. Si te das cuenta, esto es muy aplicable todo lo que hemos venido haciendo, hablando en las píldoras rojas y en los últimos programas también voy soltando varios comentarios al respecto. Y es que es necesario que aunque tú eres muy bueno, yo lo decía, ¿no? En el ejemplo de una empresa de creación de páginas web, yo sé hacer páginas web. El hecho de que yo sepa hacer páginas web no quiere decir que yo tenga que hacerlas. Cuando yo vendo una página web a un cliente, no significa que yo se la vaya a programar. Podría hacerlo, sí, pero mi tiempo a lo mejor está mejor utilizado intentando vender a otros clientes más páginas web y darle el trabajo a un técnico que lo haga. Que a lo mejor lo hace bien como yo o lo hace mejor incluso que yo. Pero de hecho es una persona que quiere hacer ese perfil de trabajo. Y yo, aunque la verdad es que me gusta y lo disfruto, me encanta hacer páginas web, la verdad es que lo que tengo que hacer es dar un paso atrás, quitarme de ese perfil técnico, desembarazarme de eso, para vestirme, ponerme el sombrero, como decían en otro libro, ponerme el sombrero ahora sí de manager, de directivo. Porque ya me he puesto también el sombrero de emprendedor. Y vamos a ver exactamente qué es hacer de emprendedor. Y vamos a ver exactamente qué es hacer de manager. Pero lo que tengo que hacer es vestirme, ponerme esos sombreros de manager o de emprendedor y quitarme, desembarazarme de la ropa de técnico y darle esa tarea a otra persona que se dedique exclusivamente a ser técnico. Y yo dedicarme exclusivamente a hacer otras cosas que sirvan para hacer crecer la empresa. No trabajar en la empresa. Esta es una de las grandes frases del libro. Lo que buscamos no es trabajar en la empresa, sino trabajar para la empresa, para que la empresa crezca y se haga más grande y llegue a un objetivo, que es lo que vamos a ver más adelante al final del programa,
llegue a un objetivo que es el objetivo inicial que nos tenemos que plantear cuando iniciamos una empresa. Y ya que hablamos de negocios, hablemos directamente de qué es un negocio, cómo crece, cómo nace y cómo crece. Los negocios, como la gente, se supone que tienen que crecer. Tú cuando creas un negocio es para que crezca. Pero con el crecimiento vienen los cambios. Lo que vamos a ver ahora son las 3 fases del crecimiento de una empresa. La primera fase, según el libro, es lo que se llama la infancia, que también le llama la fase del técnico. ¿Qué es eso? ¿Por qué se caracteriza la infancia de una empresa? Es muy fácil de definirla, es muy fácil verlo. Tanto el propietario como el negocio son una misma cosa. Eres un solo emprendedor en el que tú eres un negocio. Sin ti no habría negocio. Eso es un negocio que está en su infancia. ¿Te sientes identificado? Intentemos pensar si no estamos incluso en esa misma fase ahora mismo. Un negocio en su infancia eres tú haciendo esa fase técnica, haciendo esos pasteles que tú sabes hacer, haciendo esas páginas web que tú sabes hacer. El problema viene cuando empiezas a tener éxito, cuando empiezas a tener más clientes. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezas a retrasarte, que las cosas ya no son tan fluidas como antes. Cuando te venía un cliente al mes y le podías dedicar horas y horas a hacer ese pastel o esa página web, ahora ya no. Empiezan a llegarte más pedidos, empiezan a llegarte más clientes y empiezas a retrasarte. Empieza a haber demasiado trabajo para hacer. Si tú fueras un malabarista, empezarías a tener demasiadas bolas con las que hacer malabares. La infancia de la empresa termina cuando tú como propietario te des cuenta de que tu negocio no puede continuar a menos que cambies, a menos que contrates a más gente. Es el punto es esa frase que también se suele decir, cuando estés a punto de morir de éxito. Pero que estés tú solo y te des cuenta que dices, sabes que ya no puedo continuar así, tengo que dedicarme a otras cosas, tengo que quitarme de ser un técnico, porque esto me está ocupando todas las horas del día y no me puedo ocupar en hacer crecer mi negocio. Tú, como empresario, y es importante que te apuntes mentalmente esto, tú te quitaste de ser un empleado. Y al ser emprendedor, tu tarea es crear empleos para otros. Tu trabajo no es crear un empleo para ti mismo. Eso es un solo emprendedor, lo que estamos hablando, esta fase de infancia. Tu idea de emprendedor no puede ser crear un empleo para ti mismo, pero con un jefe que te guste más, que es el que te vende desde el espejo. Tu trabajo es librarte de un empleo, pero para crear empleos para otras personas. Tú como emprendedor, tu tarea como emprendedor debe ser única y exclusivamente enfocarte en todo aquello que funciona en tu negocio, potenciarlo y hacerlo crecer. La segunda fase es lo que se llama la adolescencia. ¿Cuándo está un negocio en su adolescencia? Bueno, según el libro, toda esta nomenclatura es según el libro. Un negocio está en su adolescencia cuando empiezas a necesitar ayuda. Lo que decíamos, te das cuenta de que no puedes continuar como estás sin ayuda. En la adolescencia es cuando contratas a esa otra persona para que te apoye, normalmente con la parte técnica. ¿Cuál es el problema en la adolescencia? En teoría podríamos decir, no, pues ya está todo solucionado, ¿no? Tenemos una persona que se ocupa de la tarea repetitiva, de la tarea técnica, y yo ya me puedo enfocar por fin en hacer ventas, en hacer crecer mi empresa. El gran problema que sucede en la adolescencia es que tu perfil como manager suele fallar porque tú no lo tienes dentro de ti, nadie te ha formado, nadie te ha enseñado, lo hemos hablado también, es un tema de educación también, no nos han educado para ser jefes, para ser directivos de nada en una empresa. Entonces lo que hacemos nosotros como managers es que gestionamos lo que se llama en el libro por abdicación. Es decir, contratamos a otra persona y le decimos, bueno, ahora tu tarea es hacer esto, los pasteles, las páginas web. Pero no le decimos exactamente cómo hacerlo. Como no somos buenos directores, como no somos buenos gestores, damos por supuesto que esa persona que hemos contratado, porque es buena haciendo pasteles, va a hacer las cosas como nosotros queremos que haga. Pero eso es lo que nosotros suponemos. Y la realidad nos enfrenta a algo muy distinto, y es que al hacer el management por abdicación, que se llama, es decir, al gestionar a esa persona por abdicación, es decir, dejarle hacer lo que él quiera, básicamente, no le estamos supervisando, no le hemos dicho paso a paso, no le hemos creado un sistema para decirle, tienes que hacer esto, después pulsar el botón, después esto y esto. Entonces,
lo dejamos sin supervisar, primero porque nos da miedo hacer supervisión, porque no sabemos si se lo va a tomar a bien y a mal, pues sí, porque nosotros somos muy exigentes, porque nosotros siempre pensamos, es que esta persona nunca lo va a hacer como yo. Existen muchos puntos ahí a tratar, ¿no? Pero el tema de la abdicación es que básicamente decimos, tú te encargas de hacer la parte técnica, ese es tu compartimiento estanco, ese es un compartimento cerrado, y tú te encargas de eso. ¿Qué sucede? Que a lo mejor los clientes empiezan a quejarse. Si tú tenías una pastelería o una cafetería, resulta que el café ya no sabe igual que antes. Y las cosas que habían generado éxito a tu empresa, pues que el café era muy bueno o que los pasteles eran muy buenos, pues resulta que tú ahora que estás más liberado de tiempo y ya no te ocupas de la parte técnica porque lo hace el otro pastelero, te das cuenta de que te empiezan a llegar las quejas. Que al intentar crecer la empresa, has sacrificado algo que no pensabas tener que sacrificar, que era la idea inicial, que seguramente es hacer cosas de mucha calidad, porque tú las sabes hacer, porque tú sabes el resultado que tú tienes cuando tú lo haces, pero parece ser que eres incapaz de transmitir a esa otra persona cómo debe hacerlo para que sea igual de bueno que si lo hubieras hecho tú. Ese es el gran problema de la adolescencia. Llega un punto en la adolescencia de la empresa en que sobrepasamos lo que se llama la zona de confort. Todo negocio adolescente llega a un punto en que salimos fuera de esa zona de confort, que es cuando el perfil técnico ya no da hecho, ya no puede hacer más de lo que está haciendo. Cuando el manager ya no puede gestionar a más técnicos de los que está gestionando y hacerlo de una manera productiva. Y cuando el emprendedor se da cuenta de que ya no puede gestionar a más managers, ya no puede gestionar a más directores, a más supervisores de alguna manera, porque tiene que también supervisarlos. Y nos damos cuenta de que es una cadena en la que el emprendedor tiene que gestionar a una serie de gestores y los gestores tienen que gestionar también a una serie de técnicos. Y llegamos a un punto en que todos están sobrepasados. El crecimiento de la empresa, que sí está creciendo, llega un punto en que sobrepasa a la estructura de la propia empresa y ya nadie da más de sí. Todos están fuera de su zona de confort, todos están sobrepasados de trabajo. ¿Por qué? Porque no existe una forma definida de trabajar, porque no existe una visión de cómo crecer y por lo tanto todo se ha descontrolado. Y lo que estamos siendo es una empresa, esto ya lo pongo yo de mi cosecha, es una empresa reactiva, no una empresa proactiva. Ese es el problema en el que nos podemos encontrar al final de la adolescencia. Sin embargo, existe un tercer tipo de empresa, pero es una empresa que es lo que llamaremos madura. Es el tercer estadio al que tiene que aspirar ser una empresa. Es una empresa madura. Y aquí entramos ya en lo que en el libro llaman la perspectiva emprendedora. ¿Cómo llegar a ser una empresa madura? Una empresa madura es aquella que sabe a dónde quiere ir. Es una empresa que sabe lo que tiene que hacer para llegar a donde quiere ir. La madurez es un resultado inevitable de las primeras dos fases. Tienes que pasar por la infancia y tienes que pasar por la adolescencia. Pero es imposible alcanzar la madurez si no lo haces de una manera estratégica. Todas las empresas que hoy en día son maduras es porque empezaron queriendo ser maduras. Cuando tú empiezas una empresa simplemente queriendo hacer algo que te gusta, ese es el enfoque normalmente no adecuado. Cuando quieres hacer una pastelería porque te salen los pasteles muy ricos, ese es un enfoque no adecuado. Lo que tú tienes que hacer para ser una empresa, llegar algún día a ser una empresa madura, es ser el resultado de las dos fases de infancia y adolescencia, pero hacerlo antes de crear incluso la empresa, tienes que pensar a dónde quieres llegar, cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, tanto sea económico, eso lo vamos a ver después. Tienes que saber cuál quieres que sea tu meta, alcanzar esa madurez y enfocar todas tus acciones a crecer de la manera adecuada para poder alcanzar esa madurez. Si lo haces de una manera proactiva, que es como te estoy diciendo que tiene que hacerse, sí vas a llegar algún día a tener una empresa madura. Pues si lo haces de una manera reactiva de, pues ahora me pidieron más pasteles, pues voy a contratar más gente. Ahora me pidieron menos, pues voy a despedir más gente. Esa no es la manera de trabajar. ¿De acuerdo? Estás apagando fuegos, como se dice, ¿no? En realidad lo que tú tienes que hacer es tener muy claro a dónde quieres ir y eso es ser una empresa madura. Una empresa madura atraviesa la infancia, la adolescencia y llega a la madurez de una forma totalmente diferente
al que lo hace una persona que es reactiva, como estamos poniendo. Porque lo hace con una perspectiva emprendedora. ¿Y qué es una perspectiva emprendedora? La perspectiva emprendedora es la que tiene aquel emprendedor que se plantea cómo debe funcionar su negocio. El que tiene perspectiva emprendedora se hace ese tipo de preguntas. También ve su negocio como un sistema que produce resultados, que analiza los resultados y que prevé resultados, que busca tener resultados predecibles. Esa es la perspectiva emprendedora. Empieza con una imagen muy definida de cuál quiere que sea su futuro. Cuando empieza la empresa, antes de iniciar la empresa, ya sabe a dónde quiere llegar. Y de entonces, cuando ya sabe, ya ha visto en el futuro qué quiere ser cuando sea mayor, es entonces cuando vuelve al presente y entonces monta todas las acciones que ejecute, todo lo que tenga que aprender, a gente que tenga que contratar, va a ser todo orientado a que cuadre con esa visión de futuro que él tiene. Una perspectiva emprendedora siempre va a incluir ver el negocio como una serie de componentes integrados entre sí, interrelacionados. Y cada uno va a contribuir a producir un resultado que ya se ha planeado de antemano. Cada paso del desarrollo de un negocio tiene que ser medible. Tenemos que saber que si estamos empezando una campaña de marketing, tenemos que medir los resultados y no esperar, bueno, pues a ver si nos fue bien o no nos fue bien. Pues yo creo que sí, me parece que sí. No, tenemos que ser muy medidos y medir todo aquello, saber que si hacemos una acción que a lo mejor representó una inversión, vamos a analizar los resultados exactamente. ¿Cuánta más gente ha entrado en el negocio? ¿Cuántas más ventas hemos hecho de tal o cual producto? Todo eso que son números y que a lo mejor a la gente le puede decir, no, pero es que a mí lo que me gusta es hacer pasteles. Bueno, si a ti lo que te gusta es hacer pasteles, ponte a hacer pasteles, pero no montes un negocio para ello. Al contrario, vete a trabajar para otra persona y haz pasteles y sé feliz haciendo pasteles. No estoy en contra de que alguien tenga un empleo. Al contrario, si eso le hace feliz, si eso le llena, adelante. Pero montar un negocio implica todo esto que estamos diciendo y que insistimos muchas veces. Todo esto es parte de un negocio. Si todo esto no te gusta, si todo esto no es algo que tú quieras tocar porque te aburre, porque los números no son lo tuyo, porque las estadísticas, entonces, lo siento mucho, pero te estoy pidiendo que no montes un negocio, te va a ir mal. Porque llegará un momento de crecimiento, o sea, a lo mejor en los primeros meses o años incluso te puede ir bien, pero llegará un momento en que todo va a explotar, se te va a ir de las manos. Y el problema es que la bola de nieve va a ser tan grande que el golpe también va a ser más grande. Lo que te estoy diciendo es ahorrándote un problema. Pero me estaba desviando, volviendo a lo que era la perspectiva emprendedora. Toda perspectiva emprendedora, que esa es la actitud de ti como líder de esa compañía, se basa en seguir un modelo, el modelo emprendedor que llaman en el libro. El modelo emprendedor es un modelo de negocio en el que se busca satisfacer las necesidades de un segmento de clientes, de una manera innovadora si es posible. ¿Te suena algo? Ya lo hemos comentado muchas veces, pero ese es el modelo de negocio. Tener un cliente objetivo que tenga una necesidad y cubrirla. Lo importante no es lo que estamos entregando, el objeto en sí que estemos vendiendo. Eso no es tan importante como la forma en que lo estamos entregando. La forma en que lo estamos entregando es incluso más importante para tu negocio que el objeto en sí. Y eso es muy fácil de entender. Si tú tienes una tienda de conveniencia, de una tienda pequeña que vendas, pan Bimbo, tú no estás fabricando el pan Bimbo, tú lo estás vendiendo, pero es una necesidad de tus clientes en esa zona en la que tú estás vendiendo. Y perdona Bimbo que lo estoy haciendo publicidad gratis. Pero bueno, si tú estás vendiendo pan Bimbo, el objeto, cuando alguien viene a comprarte, evidentemente vienen a comprar porque necesitan pan Bimbo, pero ¿por qué te compran a ti y no le compran al súper grande? ¿O por qué le compran a un súper en concreto y no a otro? O si no es pan Bimbo, es cualquier otro objeto, sustitúyelo por la cosa que se te ocurra. ¿Por qué te compran a ti? Por la forma en que tú les das el servicio. La forma en que tú entregas el producto es más importante que el producto en sí, porque es lo que te va a hacer diferente de los demás, lo cual también es parte del modelo emprendedor. Tú te tienes que plantear siempre, ¿cómo puedo hacer que mi negocio destaque sobre los demás? ¿Cómo puedo hacer que mi negocio sea diferente
destaque sobre la competencia. Si hay 80 personas vendiendo pan Bimbo, ¿cómo puedo hacer que la experiencia de comprar Bimbo sea mejor conmigo que con los otros 79? Eso es parte de las preguntas que te tienes que hacer como parte del modelo del emprendedor. Y con esto llegamos a la segunda parte del libro. El libro tiene 3 partes, porque creo que ni lo había nombrado. La primera parte es lo que hemos estado viendo ahora. La segunda parte es lo que se llama la revolución clave, ¿no? La Turnkey Revolution, en inglés. Creo que lo tradujeron como revolución clave, ¿eh? Así lo estoy traduciendo yo, por lo menos. ¿Qué es la revolución clave? Bueno, básicamente, igual que hubo una revolución industrial, una revolución tecnológica, la revolución clave para Gerber, para el autor del libro, es el formato de franquicia. Esa es la revolución clave y la revolución es la clave de todo el libro, de hecho. Es el formato de franquicia. ¿Qué es una franquicia? Es cuando tú tienes un negocio que puede ser, digamos, fotocopiado y, por ejemplo, yo tengo un negocio de pasteles, ¿no? Y tengo mi pastelería y me funciona muy bien. ¿Cómo puedo yo franquiciar una pastelería? ¿Qué se necesita para que yo pueda hacer una franquicia de una pastelería? Lo que necesitas es primero saber qué estás vendiendo, los pasteles, pero luego tienes también saber cómo se venden, desde cómo se venden, cómo es la pastelería, por ejemplo, de qué colores es la pastelería, cómo van vestidas las personas que atienden, cómo atienden, qué tienen que decirle al cliente. Si tú piensas en Starbucks, por ejemplo, Starbucks hay en, no sé, yo creo que en básicamente todos los países del mundo civilizado. ¿Qué estamos hablando? Que estamos hablando de que si tú entras en un Starbucks en Estados Unidos o entras en un Starbucks en Japón, seguramente, no he estado en Japón, pero seguramente pues habrá no recuerdo los tamaños porque yo no tomo café, ¿no? Pero es el alto, el grande, no sé qué, los típicos tamaños. Eso es independientemente de que estés en Japón o estés en Estados Unidos. Los productos que ofrecen son básicamente los mismos. Siempre hay un rango a lo mejor de productos locales para satisfacer algún tipo de necesidad exclusiva del lugar, pero básicamente lo que venden es lo mismo en Estados Unidos que en España, que en Guatemala, que en Japón. Eso es una franquicia. No es solo lo que vendes, sino también cómo lo vendes. El Starbucks, si entras en el de Estados Unidos o el de Japón, tendrán un look similar. El logo es similar. La atención al cliente es similar. Seguramente también te vayan a poner, no seguramente, seguro te ponen el nombre, tu nombre de pila en tu vaso. Todo ese tipo de cosas que hace Starbucks, que hacen los trabajadores de Starbucks, que tiene el look cuando se construyó la tienda de Starbucks. Todo eso funciona porque es un sistema de franquicias. Todo está franquiciado en el sentido de que todo está predefinido. La revolución clave en el libro se basa en pensar de esa manera, en que tú tienes que pensar cuando creas un negocio que lo vas a franquiciar. Ojo, no quiere decir que lo hagas, pero tienes que enfocarte en crearlo como si lo estuvieras haciendo. De hecho, tiene que haber 2 pensamientos claves dentro de ti para crear un negocio enfocado en tener éxito. Uno es pensar que lo vas a franquiciar. ¿Qué significa eso? Que cuando generes un nuevo puesto de trabajo, sabes decir, voy a tener pues un encargado hablando de Starbucks, y me lo invento porque no conozco el sistema internamente, pero me supongo que pues el que está lavando platos tiene unas determinadas tareas que hacer. El que limpia mesas tiene unas determinadas tareas que hacer. El que atiende en caja tiene unas determinadas tareas. El que está haciendo los cafés tiene otras determinadas tareas. Todo eso no lo saben porque alguien les contrató y ¡hala! Ponte ahí en la caja y atienda a la gente. No. Lo que pasa es que esa gente se le dio un manual, seguro se le ha dado una serie de cursos de formación y prácticas en las que han dicho, bueno, cuando llega una persona, tienes que, primero, atenderle con una sonrisa, mirarle a los ojos, decirle, hola, ¿cómo te llamas? Hola, Luis, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que vas a querer, Luis? ¿Qué más? ¿Te puedo ofrecer no sé qué, no sé cuánto? Bueno, cuando tú vas a un McDonald's, por ejemplo, que es un ejemplo que sale en el libro también, ¿no? Cuando vas a un McDonald's, me vino a la cabeza aquella película de Super Size Me, ¿no? Que para aquellos que la hayan visto seguramente recordarán esta anécdota, que es en la que se basa aquella película, que es que un señor durante un mes iba a todos los McDonald's como una prueba de dieta mala, de lo malo que era el comer en McDonald's para la salud. Pues aquella persona iba y siempre, como está en el manual de operaciones de McDonald's, los chicos que atendían en McDonald's le decían, oye, has pedido unas papitas, unas patatas, ¿no? ¿Quieres por $1 más, quieres refresco grande y patatas grande, o quieres la hamburguesa tal, o quieres por $5 más, quieres helado, no sé qué, no sé cuánto? Te hacen una oferta adicional, ¿no? Te hacen en aquella película del Super Size, ¿no? El tamaño super, ¿no? El tamaño gigante.
pero eso es parte de un sistema que se enseña a la gente. La idea de una franquicia es que tú puedes pillar a alguien de la calle, que eso es lo que hace Starbucks, sobre todo lo hace McDonald's. Pillan a gente joven, que normalmente tiene unos sueldos no demasiado buenos, digámoslo así, y les dan un manual de operaciones, una operativa de lo que tienen que hacer. El que esté en la cocina haciendo las hamburguesas tiene una serie de botones delante que le dicen exactamente cuándo tiene que girar la hamburguesa, cuándo tiene que sacarla, cuánta cantidad de aritos de tomates, cuánta cosa tiene que poner en cada hamburguesa, qué tipo de queso tiene que poner en cada hamburguesa, con qué papel se tiene que envolver cada hamburguesa, las patatas, cuándo se ponen y cuándo se sacan. Todo eso es parte del procedimiento, del manual de procedimientos de esa empresa. Eso es el formato de franquicia en acción en su máximo exponente. Estamos viendo la empresa más eficiente a nivel mundial, que es McDonald's, en hacerlo, porque es capaz de que ese manual de operaciones sea implementado tanto en Estados Unidos, con un tipo de cultura muy diferente a la de España, con un tipo de cultura muy diferente a la de Noruega o Suecia, con un tipo de cultura muchísimo más diferente que la de India, Japón o China. Pero sin embargo, en todos esos países vas a encontrar no uno, sino muchos McDonald's, muchas franquicias de McDonald's funcionando de la misma manera, porque el manual de operaciones es el mismo. La hamburguesa Big Mac tiene que estar hecha de la misma manera en Suecia que en Japón que en Sudáfrica. Esa es la base del formato de la franquicia y es la manera en la que tú tienes que pensar. Ojo, volvemos a lo mismo. No quiere decir que tu empresa se tenga que crear de esa manera porque tú la vas a franquiciar. Que eso es a lo mejor algo que puede ser abrumador para alguien, ¿no? Y, no, a ver, yo no quiero crecer tanto, yo quería hacer mis pasteles y ya está. No, lo que se trata precisamente es de que pienses, aunque no lo vayas a hacer, que pienses que tu empresa va a ser una franquicia. Y de esa manera, cuando hagas pasteles, sabes que para hacer el pastel de fresa vas a tener que hacer tal y tal y tal y tal. Y a lo mejor son 28 tareas diferentes. Poner la nata, poner la fresa, poner no sé qué, ponerlo en el horno 28 minutos a determinada temperatura. Lo que sea que tengas que hacer. Ponerlo luego en el refrigerador durante por lo menos 30 minutos y luego sacarlo y ponerlo en la exposición. Todo lo que haya que hacer para hacer un pastel de fresas o uno de limón, que serán cosas diferentes. Todo eso lo tienes que definir. Tú como técnico, cuando generas tu idea de empresa vas a decir lo que decíamos, tú sabes hacer los mejores pasteles del mundo. Lo que se trata aquí es de que no sigas haciéndolo tú, sino que seas capaz de transmitir esa enseñanza a otras personas de una manera automática. Que exista un manual de operaciones que diga, pastel de fresa, se hace así. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Cuando se recojan los platos, se tiene que poner en tal lugar. Y se tienen que lavar de determinada manera y se tienen que poner a secar en determinado lugar. Que la basura se tiene que recoger cada 2 horas. Que cuando se atienda al cliente se tiene que hacer con una sonrisa mirando a los ojos, diciendo hola, ¿cómo estás? O diciendo hola, ¿cómo está usted? Dependiendo de cómo tú quieras que sea el trato con tu cliente. Lo importante aquí no es el producto. Lo importante aquí es cómo se lo entregas a la gente. Volvemos a repetir. Si quieres llegar a tener un negocio maduro, tienes que hacerlo de esa manera, enfocarte en que tu empresa será algún día una franquicia, aunque no lo sea, pero tienes que funcionar de esa manera. Esa es la manera de que tú no estés trabajando constantemente en tu negocio, teniendo que supervisar al cocinero, al que está en la barra, estando ahí detrás vigilando. ¿Te das cuenta de que hay mucha gente que lo hace así de esa manera? Estábamos vendiendo el otro día una casa y vinieron unas gentes, unos clientes a ver la casa, no la compraron al final, ¿eh? Pero pues estuvimos hablando, ¿no? Y eran españoles, también bien aquí en México, y me acuerdo, me vino a la mente el libro en este caso, ¿no? Y es que esa gente decía, no, a ver, el señor tenía mucha prisa, ¿no? El señor tenía mucha prisa, no quería ver la casa que estábamos enseñando y no sé qué, y lo que quería era irse rápido al negocio. Es que tengo que irme al negocio porque si no, es que no hacen nada sin mí, ¿no? Es que si no estoy yo, esto es un desastre, ese problema que tenía ese señor es el problema de la mayoría de negocios. Yo no creo que a nadie le suene a extraño lo que estoy diciendo. Mucha gente se ve atrapada en esa necesidad de estar supervisando. Ese negocio es un negocio adolescente, nunca va a ser un negocio maduro. Eso implica que tú estás trabajando constantemente en el negocio. No tienes un negocio, tienes un empleo. A lo mejor es un empleo mejor pagado,
pero no deja de ser un empleo que te quita horas. Que te quita demasiadas horas y sobre todo te quita horas en algo que a ti no te genera ingresos, sino simplemente tienes que hacer supervisión de una gente porque no te fías de ellos, porque piensas que no tienen el nivel. Ese problema no es de ellos, ese problema es tuyo, por no saber formarlos adecuadamente, por no darles las herramientas adecuadas para que esas personas se enfrenten a cualquier situación y tomen no la mejor decisión, sino la misma decisión que tú tomarías. Pero para eso les tienes que enseñar. Y mucha gente tiene miedo de enseñarles, es que yo no le quiero enseñar mis secretos, o es que yo no tengo paciencia para explicarle mis secretos. Bueno, si tú no quieres explicar tus secretos, nunca vas a tener un negocio, vas a tener un empleo. Eso punto uno. Luego, si tú dices, es que yo no soy bueno explicando, bueno, no se lo expliques, pónselo por escrito. O sea, enciérrate en casa, no tienes que explicarle nada a nadie. Pon por escrito qué es lo que haces tú cuando atiendes al cliente, cuando limpias los platos, cuando haces el pastel de fresa. A ver, lo que intento transmitir con esto es que no intentes... La información en sí no es un tesoro. Como hemos venido diciendo, que tú tengas una idea de negocio, eso no es valor en sí mismo. Es como tú lo apliques. Si tú tienes una idea de negocio, es que quiero hacer una tienda de vender paraguas. Y es algo increíble porque nadie ha tenido esa idea. Vivimos en una zona de mucha lluvia y no hay nadie que venda paraguas. Pues eso es una idea de negocio. ¿Esa idea de negocio tiene algún valor? No, ninguno. Si nunca la pones en práctica, nunca va a tener valor. Nunca te va a generar un dinero, un ingreso. Lo mismo con esto, no te guardes cosas. Transmite cosas a tu equipo para que tu equipo sea parte. Primero, se va a sentir parte siente que está haciendo algo bien. Si tú estás ahí supervisando, lo que haces es generar inseguridad a tu gente. Primero, porque no les has explicado bien lo que tienen que hacer. Y segundo, porque esa gente siente que tiene un policía encima que está esperando a que falles en algo para dispararte. Eso está mal. Esa no es la manera adecuada de supervisar. Tú tienes que dar manuales de operaciones en lo que se especifique claramente lo que tú tienes que hacer y cuál tiene que ser el resultado. Cómo se hace un latte macchiato de no sé qué, no sé cuánto. Tiene que ser el mismo latte macchiato, tiene que ser en Estados Unidos como en México como en Japón. Lo mismo con toda la atención al cliente, lo mismo con toda la forma de trabajar, lo mismo con toda la forma de operar en general. Es imprescindible para el crecimiento de tu empresa que documentes todos los procedimientos de la empresa. Puede ser ahora mismo con vídeo, o sea, tú puedes grabar vídeos ahora, subirlos a YouTube a un canal, ponerlos en privado y decir cómo se hace la hamburguesa, cómo se hace el pastel de fresas, o sea, lo puedes hacer en vídeo. Es tan simple como eso y la gente tiene que seguir ese procedimiento. Y si no lo has seguido, el resultado no va a ser el esperado. Y si el resultado no es el esperado, es entonces cuando tú puedes reclamar, porque te basas en los resultados, pero no tienes que ser un policía del proceso. La gente tiene que ser independiente basándose en procesos que tú has definido, pero que tú has puesto por escrito. Ese es el formato de franquicia en su máximo exponente y eso es lo que tú tienes que hacer. Vamos a ver, tú te piensas que, aunque no sea muy famoso, o no sea muy querido, Donald Trump, o cualquier otro rico, el de Virgin, cualquier otra persona, ¿tú te piensas que esas personas están sentadas junto al programador que está haciendo la página web y diciendo, oye, súbeme un poco más esa foto, bájale un poco más esa foto, pon el título más arriba, pon el título en verde a ver cómo se ve? ¿Tú te piensas que ellos pierden el tiempo en eso? ¿Tú te imaginas a Richard Branson haciendo eso? No, ellos no están haciendo eso, ellos están dedicándose a hacer crecer el negocio por otras vías, por otros medios, están dedicando su tiempo en algo más productivo. Hay otras personas, gerentes, managers, los técnicos también, que se dedican a hacer esas cosas. Ellos seguramente ni van a ver la página web, pero ellos esperan que haya ahí una página web que les genere una serie de prospectos y que esos prospectos les generen una serie de ventas y todo eso. Y hablábamos del segundo punto, o sea, una cosa es el formato de franquicia, ese es lo que se llama la revolución clave, pero hay el otro punto que te comentaba, ¿no? Que te puso el titular básicamente, que es que cuando tú creas un negocio, tienes que tener la idea de que algún día lo vas a vender, o que algún día lo vas a traspasar, o lo que quieres, pero un negocio que funcione, ¿no? O sea, no porque lo estés rematando porque no funciona. Lo que se trata es que también cuando crees un negocio, crees con la idea de que algún día lo vas a vender.
Es un tema psicológico. No quiere decir, de nuevo, que lo vayas a vender físicamente o que eso vaya a suceder. A lo mejor no, a lo mejor es un negocio de éxito y lo tienes de por vida. Pero la idea es que lo crees como si lo fueras a vender. ¿Por qué? Y esto es súper importante también. Cuando tú creas un negocio que se basa en sistemas, como de franquicia que estamos diciendo, ¿no? En el que está todo definido y que los resultados son predecibles. Tú puedes definir que este negocio este año va a generar, no sé, $500,000 de ingresos. Que el próximo año, porque vas a invertir en no sé qué, no sé cuánto, que va a generar más producción, sabes que el próximo año van a ser $700,000 de ingresos. Tú tienes un negocio predecible que funciona y que genera unos resultados también predecibles o dentro de un rango. De esa manera, tú tienes un negocio que es vendible. Cuando tú tienes un conocimiento, pero no tienes nada más que eso, volvemos a lo mismo. Si tú eres muy bueno haciendo pasteles, pues felicidades. Lo que tienes frente a ti es la posibilidad de tener un magnífico empleo como pastelero. Pero vender tu negocio de pasteles, ¿en qué se basa? Si tú le vendes a alguien el negocio de pasteles, ¿qué va a pasar? Pues que esa persona, imagínate que es una persona que dice, oye, te quiero comprar tu pastelería porque tiene mucho éxito, pero yo no sé hacer pasteles. Y entonces tú le dices, bueno, yo te vendo el negocio, pero cuando le vendes el negocio deja de ser interesante para él porque el secreto de ese negocio era que tú hacías los pasteles. Si tú ya no estás, ese negocio ya no tiene valor. Cuando el único valor que tiene el negocio eres tú, eso no es un negocio. Eso es un empleo. Tu objetivo es generar un negocio que tenga resultados predecibles. Eso es lo más importante. Saber que este año mi predicción de ventas es tal y como estoy vendiendo con este margen, eso me va a generar una serie de ingresos y al final de beneficios después de impuestos. Eso es exactamente lo que tú tienes cuando tienes un negocio. Cuando tú tienes una cocinita en la que haces pasteles o una compu en la que haces páginas web y solo tienes eso, tú no tienes un negocio, porque eso no es un negocio que se pueda vender. Si tú no tienes un negocio que sea atractivo para alguien, que sea algo que alguien quisiera comprar, tú no tienes un negocio. Por lo tanto, o como decían antiguamente, ergo, cuando tú creas un negocio, no tienes que crear un trabajo. Lo que tienes que crear es un sistema que pueda trabajar sin ti. No solo que pueda trabajar sin ti, sino que pueda trabajar sin cualquiera de tus empleados. De esa manera, si tú tienes definido lo que hace el CEO, lo que hace el gerente, el manager general, lo que hacen los directores, lo que hacen los gerentes, lo que hacen, no sé, los programadores o lo que sea, o lo que hacen los cocineros, o lo que hacen los que están atendiendo a la gente en la barra, tú tienes una serie de manuales de operaciones. Eso es lo que le da valor a la empresa, porque sabes que si una persona se lee el manual de director o de cocinero, va a saber exactamente lo que tiene que hacer y el resultado va a ser predecible. Eso es lo que hace una franquicia. Cuando tú compras una franquicia, tú compras una serie de manuales de operaciones. Eso es lo que te tienen que vender y a lo mejor un sistema que ellos utilizan para gestión de clientes, lo que sea que utilicen a nivel de sistemas. Pero es exactamente eso lo que te venden, sistemas. Y eso es lo que estás pagando. ¿Cuál es la diferencia? Es importante, ya vamos avanzando un poco. ¿Cuál es, en el prototipo de franquicia, cuál es la diferencia? Pues estamos hablando de que 9 de cada 10 negocios fracasan en los primeros 5 años. ¿Sabes cuáles son los mismos números, pero para los negocios de tipo franquicia? Los negocios de tipo franquicia, resulta que en esos 5 años, el 75% sobreviven, tienen éxito. 7 o 8 de cada 10, depende como lo queramos calcular, entre 7 y 8 de los 10 negocios de franquicia que se inician tienen éxito. En 9 de cada 10 negocios que uno inicia solo, volando solo, fracasan. Hay una gran diferencia. Por algo será porque hay sistemas que les están dando el soporte, que son sistemas probados y que funcionan y que están documentados. Recuerda esto, tenemos que crear un sistema. Es un sistema que es el que va a manejar el negocio. El sistema es el que maneja el negocio. La gente que tú contrates no maneja el negocio, maneja el sistema que maneja el negocio. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, la gente, que no te suene frío, la gente es reemplazable. El hecho es que
Eso es una ventaja competitiva. Si tú tienes un cocinero muy bueno pero se te va, ¿qué va a pasar? ¿Tu calidad va a bajar inmediatamente? No. Si tú tienes un sistema y el cocinero trabajaba para ese sistema, era una pieza de ese sistema, si el cocinero se va porque se va a montar su propio negocio, se va a otra ciudad, se va a lo que sea, desaparece de tu empresa no se va a ver afectada porque tú puedes poner una nueva pieza, una nueva persona, un nuevo sistema. No tiene por qué ser, no estamos hablando solo de personas, pueden ser también sistemas informáticos, lo que sea, depende de la empresa. Pero tú puedes reemplazar eso con otra persona sabiendo que si tú le das el manual de operaciones, ahí le estás explicando paso a paso lo que tiene que hacer. Y no puede haber errores porque está todo perfectamente explicado. Y va a tener un supervisor que va a supervisar los resultados. Que a lo mejor no tienes que ser tú, sino que ese supervisor también tiene su manual de operaciones. Su manual de operaciones incluye supervisar los resultados de X cocineros. Eso es un sistema funcionando. Y eso es lo que te permite crecer. Si lo haces de esta manera, tú, que tienes una pastelería, te va a poder permitir no franquiciarlo a terceras personas, pero a lo mejor tú mismo hacer una segunda pastelería más adelante. De aquí a 2 años resulta que tienes suficientes ingresos como para abrir una nueva sucursal. ¿Cómo vas a abrir esa nueva sucursal? Ya lo tienes todo hecho. Ya tienes todo tu sistema funcionando. Vas a hacer una fotocopiada, vas a fotocopiar el sistema, vas a fotocopiar los manuales de operaciones. Evidentemente tenemos que fichar a gente adecuada, pero no tiene que ser súper adecuada, súper especializada, porque ya hay un manual que les va a explicar lo que tienen que hacer. Y entonces, si ya tenemos claro lo que tenemos que hacer, ¿podemos abrir una nueva sucursal? Sí, en 1 mes podemos tenerla funcionando, porque ya sabemos exactamente los colores, los logos, los uniformes, qué cafetera tenemos que comprar, qué horno tenemos que comprar. Todo está perfectamente definido porque tenemos un manual que explica cómo se tiene que montar una sucursal, cómo se tiene que pintar una sucursal, cómo se tiene que vestir a la gente, cómo se tiene que hacer todo basado en un sistema que ya está puesto por escrito. ¿Por qué está por escrito? Porque ya lo hemos hecho. Ya lo hemos probado y nos ha funcionado, entonces lo hemos puesto por escrito. Ojo, no quiere decir que esté escrito, que es la Biblia, que no se puede tocar, no se puede cambiar una coma. A lo mejor, durante el proceso, durante esos 2-3 años, te has dado cuenta que algunas cosas funcionaban mejor que otras, y eso, lo que tienes que hacer es actualizarlo en tus manuales de operaciones, para que las cosas que no se hacían bien se corrijan, y las siguientes personas que entren ya no hagan esas cosas que se hacían mal. Evidentemente, los manuales evolucionan, los sistemas evolucionan, para que las empresas también evolucionen. El punto aquí es que cuando crees un negocio, y ya vamos a terminar con esto, es que trabajes para tu negocio, para que tu negocio crezca, para hacer un negocio de éxito, un negocio maduro, no en tu negocio. Trabajar en tu negocio es prácticamente una garantía de fracaso. 9 de cada 10 empresas fracasan y fracasan por eso. Importante, tu negocio no es tu vida. Son 2 cosas totalmente separadas. Tienes que imaginar siempre desde el principio que vas a franquiciar tu negocio, poner reglas para que tu negocio sea un negocio franquiciable. Tienes que crear un modelo de negocio que le dé un valor consistente, un resultado consistente a tus usuarios, a tus empleados, a la gente que ha invertido dinero en la empresa. Tienen que saber todos lo que pueden esperar. Ojo, clientes, empleados e inversiones. ¿De acuerdo? Es importante que tengas eso. ¿Qué espera un cliente de ti? Si es un pastel, espera un pastel de determinada calidad. Si es un empleado espera saber que si hace determinado trabajo, lo está haciendo bien. Eso es importante por un empleado. Saber que está haciendo algo productivo y lo está haciendo bien para la empresa. Implicar a los empleados en la empresa es parte también del sistema. Y entonces, que tus empleados sepan que están haciendo cosas bien y que sepan que si hacen las cosas bien, ellos pueden esperar un sueldo y ese sueldo es el mismo que se ha negociado y todo está negociado. Y los que invierten dinero en esa empresa tienen que saber que va a obtener X cantidad de dinero al cabo del año o al cabo de 2 años o al cabo de 5 años. Cualquiera sea el arreglo es válido, pero tiene que estar definido. Eso es franquiciar una empresa, saber qué es lo que van a recibir todos, los clientes, pero también los que están dentro de tu equipo o los que invierten en tu equipo. Luego, muy importante, y es algo que a lo mejor no he insistido lo suficiente, he insistido mucho en que hay que crear un modelo, sistema, manuales de operaciones. El modelo
con el que va a operar la gente, es decir, el sistema, los manuales de operaciones, todo el manual, toda la operativa de la empresa, debe estar diseñada para ser manejado por gente con el nivel más bajo posible. Ojo esto, no pretendo de nuevo faltar al respeto a nadie, pero tú tienes que diseñar tu empresa para que cualquiera pueda manejarla, para que cualquiera pueda hacer cualquier tarea. Si te fijas en McDonald's, la gente rota. O sea, el que contratan como cocinero al mes a lo mejor puede estar en la barra, al mes puede estar haciendo otra cosa, puede estar sirviendo los helados, lo que sea que puedan hacer. Se pueden rotar los trabajos, los perfiles. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que saber exactamente cuál es la operativa de cada uno de ellos. Pero ninguno de ellos, a lo mejor, no estoy seguro, pero yo diría que de los que trabajan en McDonald's, ninguno de los chicos probablemente haya estudiado cocinero, ¿no? Haya estudiado algo de que tenga que ver con cocina. A lo mejor están estudiando, yo qué sé, uno está estudiando para abogado, otro está estudiando para ingeniero, y están trabajando en McDonald's a medio tiempo, pues para sacarse unos ingresos para pagarse los estudios. Eso es normalmente cómo funciona. Entonces, a donde voy es que para crear un sistema de franquicia tienes que dar resultados consistentes a toda la gente implicada, pero también que tu modelo pueda ser operado por gente del más bajo nivel posible para que no te sea difícil sustituir una de las piezas si fuera el caso. Si dependes del sistema, si el sistema funciona y está bien definido, ya lo tienes. Nunca vas a depender de la gente. La gente, entre comillas, es sustituible. ¿Es importante la gente? Sí, es básica. Pero lo que hace la gente es lo que produce los resultados, no la gente en sí. No podemos depender de una persona que si se va esa persona se nos hunde la empresa, eso no está bien. Y si esa persona eres tú, o puede ser el cocinero, puede ser que sea, eso no puede permitirse en una empresa. Y los dos últimos puntos es que el modelo que tú crees debe destacar por su orden, debe ser impecable en su orden, en su limpieza, debe ser claro, todo es relacionado, o sea, debe ser fácil para cualquiera que pille el manual de operaciones ponerse a operar, a hacer lo que se tenga que hacer. Todo, otro punto, el trabajo definido en el modelo de negocio, definido en los manuales, debe estar todo escrito, debe estar todo por escrito. Los manuales de operaciones deben decirlo todo, porque lo que le estás diciendo con un manual por escrito que funciona, lo que le estás transmitiendo a la gente es la manera más eficiente y efectiva de hacer las cosas, y de hacer las cosas bien. Entonces es importante que la gente tenga esa seguridad de que está haciendo el trabajo correctamente porque está siguiendo al pie de la letra un manual de operaciones que dice la forma más eficiente y efectiva de hacerlo. El manual de operaciones es el manual de operaciones de la empresa. Todo el manual de operaciones es cómo funciona la empresa. Eso es la empresa en sí, es el sistema que gestiona la empresa. Y recordemos, te puede decir todo, desde cómo se decora, cómo se atiende, con lo que tienen que decir, cómo contesta por teléfono la secretaria, cómo contesta por teléfono tal o cual persona, los datos que se tienen que sacar de un cliente cuando se habla con él por teléfono, lo que sea que estés haciendo en la empresa. Todo tiene que estar discutido, probado, eso es importante, que se pruebe que funciona, que lo que estamos diciendo que hagan no sea por mi capricho personal, sino que incluso probemos si funciona. ¿Sabes qué? Durante esta semana la secretaria va a responder diciendo hola, ¿cómo está usted? Y la próxima semana vamos a responder diciendo hola, ¿cómo estás? ¿Y cuál es el resultado? ¿Han sido mejores los resultados de una forma que de otra? Si han sido destacablemente diferentes de una forma que de otra, aplícalo, ponlo en el manual de operaciones y a partir de ahora no solo esa secretaria, sino cualquier otra secretaria que contrates, en cualquier otra sucursal va a haber por escrito que tiene que responder al teléfono, hola, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo está usted? Me es indiferente. En cada nivel de negocio puede ser diferente lo que funciona en una cosa, no tiene por qué funcionar igual en otra. A donde voy es que todo tiene que estar por escrito para que de esa manera te permita crecer adecuadamente. El mito del emprendedor propiamente es aquel en que una persona se hace un poco cargo de todo y ese es el emprendedor que lucha solo contra todo viento y marea. Pero, como hemos visto también en el primer resumen de este libro, hablábamos de que una persona debería tener dentro de sí una especie de distribución a 3 partes iguales de emprendedor, de técnico y también de directivo. Y también hemos visto cómo una empresa puede nacer, crecer y desarrollarse, y hay 3 fases que podríamos llamar infancia, adolescencia y la madurez, en las que una empresa va evolucionando. Muchas empresas
que son de solo emprendedores se quedan en su infancia. Básicamente, la adolescencia es empezar a tener un equipo y llegar a la madurez. Muy pocas empresas llegan, se quedan en el camino, como hemos visto por estadísticas, pero llegar a la madurez implica tener muy claro los objetivos por un lado, pero también definir los sistemas que permitan escalar, hacer crecer ese emprendimiento. Si no, siempre nos vamos a quedar en la infancia y la adolescencia. Vamos a intentar crear negocios con vistas a que sean negocios algún día maduros y que nos permitan, pues, trabajar en nuestro negocio, no para nuestro negocio, ¿no? Que también es parte del mito del emprendedor. En la segunda parte del libro del mito del emprendedor veíamos el esquema de franquicia, ¿no? Cómo deberíamos crear nuestros negocios orientándolos como si estuviéramos creando una franquicia, que no quiere decir que queramos franquiciar un negocio, puede ser que lo sigamos manteniendo, no estaremos vendiendo franquicias como tal, pero el hecho de crearlo de esa manera nos va a permitir tener un paquete cerrado de cómo funciona nuestro negocio, con manuales y todo, para que si tenemos que abrir una segunda sucursal, lo podamos hacer. Si tenemos que incorporar a un nuevo equipo de trabajo, lo podamos hacer. Si se va una persona de la empresa y entra otra, hay un manual que explica lo que hacía la otra persona. De eso se trata, crear un modelo tipo franquicia. Y ahora sí, entrando ya de lleno en la tercera parte del libro que se llama Construyendo una pyme que funcione, un pequeño negocio que funcione, nos vamos a la primera parte de este capítulo. Y se trata del proceso de desarrollo de negocio. El proceso de desarrollo de un negocio se divide en 3 partes, según el libro. La primera parte es la innovación. La segunda, la cuantificación. Y la tercera, la orquestación. Vamos con la primera, innovación. En el punto de vista de un emprendedor, la innovación tiene que ser crear cosas, probar cosas nuevas. No confundamos, yo ahora casi lo confundo, no confundamos la innovación con la creatividad. La creatividad es pensar en cosas nuevas, ser creativo es pensar, tener en la cabeza cosas que te están maquinando, cosas que podrías hacer a futuro. Eso es creatividad. La innovación no es pensar en esas cosas nuevas. La innovación es poner en práctica cosas nuevas. Por eso, y muchas veces lo hablamos en el programa, ¿no? Lo hablamos en el podcast de decir, siempre tienes que pasar a la acción, poner en práctica una idea, aunque sea imperfecta, y ver cómo funciona y luego ya corregirás el rumbo. Eso es innovar, estar continuamente innovando. Innovar, en el caso de un negocio, es siempre buscar darle el mejor servicio posible, el mejor producto posible, la mejor atención posible a nuestros clientes. Buscando la innovación estaremos probando, a veces podemos ver si nuestros vendedores, si se visten de traje, venden más que si se visten desenfadados. O a lo mejor se visten de traje con corbata o se visten de traje sin corbata y a lo mejor las diferencias son notables. ¿De qué se trata? De que probemos. Nadie nace enseñado. Cada negocio es diferente. Tenemos que ir probando e ir innovando. Siempre la innovación tiene que ser continua, ir probando cosas nuevas, siempre buscando la mejora continua. El segundo punto, la cuantificación, es extremadamente importante. Yo soy un fanático de la cuantificación. ¿Qué es cuantificar? Es medir, tener datos que nos permitan saber si una cosa realmente ha funcionado o no. Me viene a la memoria. Mira, estuve trabajando hace unos 3 años más o menos. Estuve colaborando con una empresa que estaba construyendo unos edificios y los estaba poniendo a la venta. Y empezamos a hacer unas estrategias de marketing online para ellos. Bueno, el tema es el siguiente. Yo estuve haciendo, un poco enseñando, un poco explicando cómo era la idea. Yo llevaba parte de marketing, llevaba la parte del marketing online y la parte de ventas lo llevaba propiamente la empresa. El problema es que te encuentras muchas veces con que la otra parte no sabe bien por qué tiene que hacer las cosas. En este caso, por ejemplo, en el área de ventas, yo llegué a una reunión en la que yo había generado mis campañas de marketing. Y bueno, pues a la hora de ver los resultados, resulta que en el área de ventas no se estaba cuantificando nada. No se estaba viendo cuántas llamadas habían llegado, qué cantidad de llamadas habían llegado, qué cantidad de mails habían llegado. De esas llamadas, cuántas se convirtieron en visitas. De esas visitas, cuántas se convirtieron en ventas.
Todo eso es cuantificar, ver exactamente, estadísticamente, qué pasa si nosotros hacemos algo. Si tú pones en marcha una campaña, en este caso, una campaña de marketing por Internet, en este caso la de Facebook, ¿qué pasa cuando pones en marcha esa campaña? Hay un pico en las ventas, hay un pico por lo menos en las visitas, hay un pico en gente que está interesada y está solicitando una visita, o gente que aparece directamente allí en lo que estés vendiendo sin necesidad de cita previa, pero simplemente viene porque está interesada en ese producto. Y ese interés viene captado por la campaña de marketing que has hecho. Todo eso es cuantificar, ver exactamente cuál es el resultado de tus acciones. Por lo tanto, esto está extremadamente ligado a lo que hemos visto de innovación en el punto anterior. Innovar, lo que hablamos de los trajes con o sin corbata. Si tú te pones traje con corbata, ¿cuál es el resultado? Estate 2 semanas con ese, entre comillas, uniforme. ¿Qué pasa si lo cambias ahora por traje sin corbata? ¿Cuál es el resultado? En 2 semanas. ¿Ha habido mejor? ¿Ha habido más ventas? ¿Ha habido menos ventas? ¿Se cierra más? ¿Se cierra menos? Si vistes informal, ¿qué pasa? Todo eso se puede cuantificar, es decir, podemos sacar datos reales, cifras que nos digan si eso sí funciona o no funciona. Una vez hemos innovado y hemos cuantificado, podemos extraer de ahí resultados, podemos extraer algo, un resultado que nos permita decir, vendo más si voy con traje y sin corbata. Entonces llegaríamos al tercer punto, que es la orquestación. ¿Qué sería orquestar todo esto? Orquestar todo esto es eliminar lo que es a discreción, lo que es por elección personal de nuestro negocio. Que todas las personas en nuestra empresa se comporten de la misma manera, que no haya uno que lo haga diferente porque a esa persona le acomoda más hacerlo diferente, sino que orquestemos, que juntemos, que todo funcione como una orquesta y todo suene a la vez. Es decir, que si hemos decidido no hemos decidido, hemos visto que probando traje y sin corbata es el mejor, entre comillas, uniforme con el que atender a nuestros clientes. ¿Qué tenemos que hacer? Orquestar que todos los vendedores vayan vestidos de esa manera siempre. No va a ser una opción de, pues hoy me apeteció y me puse pantalones cortos. No es una opción. La opción va a ser lo que nosotros definamos de acuerdo a nuestras pruebas, a nuestra innovación y a los resultados que hemos cuantificado de esa innovación. Orquestemos, por lo tanto, que toda la empresa se comporte de acuerdo a esas decisiones que hemos tomado. Esto es lo que llamamos las 3 partes del proceso de desarrollo de un negocio. Y este proceso nunca se detiene. Tenemos que estar constantemente, y aquí es donde falla mucha gente, constantemente innovando, es decir, pensando en cosas nuevas, cómo podemos hacer para mejorar. Segundo, cuantificando qué mejoras ha obtenido eso. Y tercero, orquestando eso, cogiendo esos resultados y aplicándolos de nuevo de forma masiva a nuestra empresa. Y de nuevo, innovando, cuantificando y orquestando. Y de nuevo, innovando, cuantificando y orquestando. Y ese es el día a día de nuestro negocio. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a ir haciendo que nuestro negocio crezca. El libro acaba, esta tercera parte del libro acaba con lo que se llama el programa de desarrollo de negocios. El programa de desarrollo de negocios es un grupo de 7 puntos, 7 partes, son pasos a seguir en el proceso de convertir nuestro negocio, si no existe, o nuestro negocio ya existente, en una máquina perfectamente engrasada y organizada y lista para crecer. Este programa de desarrollo de negocios se compone de estas 7 partes, de estos 7 pasos que son tu objetivo primario, tu objetivo estratégico, tu estrategia organizacional, tu estrategia de management, de dirección, tu estrategia de gestión de personal, tu estrategia de marketing y tu estrategia de sistemas. Son puntos que ya hemos estado tocando en este resumen. Vamos a verlos a detalle. El primer punto, tu objetivo primario. Bueno, tu objetivo primario se trata de algo tuyo, es algo personal. Son preguntas que tú, como líder de esa empresa que eres o que vas a ser, tienes que haberte hecho. Y si no lo has hecho, ese es el momento de que te lo hagas. ¿Que te hagas qué? Pues que te hagas preguntas. Tu objetivo primario, tu vocación inicial, como traducen en el español, consiste en responder a 4 preguntas. La primera, ¿qué es lo que más valoras? La segunda, ¿qué tipo de vida quieres? La tercera, ¿cómo quieres que sea tu vida? Y la cuarta, ¿quién quieres ser?
Son preguntas muy profundas, son todas muy personales y se trata de rebuscar en ti mismo y no se trata que ahora yo que me ponga a vender lo mío, pero tenemos nuestra historia esencial que es parte de un mini curso un taller más bien dicho, que hemos estado organizando en adn10x.com y ahí, por ejemplo, tratamos de alguna manera todo eso desde un punto de vista todavía más personal que qué es lo que te mueve inicialmente, pero esas preguntas, por eso ese ha sido el primer taller que yo he publicado precisamente. Todo parte de ti. Cuando tú creas una empresa, tienes que saber por qué la estás creando y el por qué, por qué, es lo más importante. ¿Qué es lo que más valoras? ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo visualizas tu vida? ¿Cómo te gustaría? ¿Quién te gustaría ser? ¿Por qué hacértelas? Porque si no sabes lo que esperas de la vida, si no sabes lo que buscas en la vida, ¿cómo vas a llegar a un objetivo? ¿Cómo vas a alcanzar alguna meta? ¿Por qué es tan primordial entonces todo esto, toda tu esencia? Pues porque tienes que tener una imagen clara de cómo quieres que sea tu vida, cómo quieres que sean tus horas de trabajo, cómo quieres que sea la libertad que vas a tener para estar con tu familia. Todo eso es importante. Porque tú defines eso como tu objetivo. Esa es verdaderamente tu meta. Tu meta no es que la empresa venda X cosas. Tu meta es que la empresa sea la herramienta que te permita alcanzar tus verdaderas metas personales. Sabiendo eso, sabiendo a dónde quieres llegar, entonces vas a poder definir los pasos que tiene que seguir también tu empresa para generarte eso que tú quieres. Esa cantidad de ingresos, esa cantidad de vacaciones, esa cantidad de tiempo de calidad para ti mismo. Esos son los verdaderos objetivos que tú tienes que buscar. Ese es el verdadero objetivo, tu objetivo primario, es el tuyo. Si quieres desarrollar un poco más ese tema, rebuscar un poco más, pues bueno, yo te aconsejo el taller que nosotros tenemos, rebusca mucho en todo eso, pero si no también nuestro resumen gratuito Solo una cosa, el libro Solo una cosa, se trata también ese tema y viene todo, si te fijas, de nuestras preguntas, de las preguntas que nos hacemos. Amigos, todo parte del momento en que nos hacemos preguntas. Muchas veces vamos en piloto automático y tenemos miedo a hacernos preguntas a nosotros mismos. Tenemos que parar, detenernos, sentarnos un momento a pensar y preguntarnos cosas básicas para saber entonces quitarnos el chip del piloto automático y saber a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, no ir en piloto automático porque el resto de la gente va hacia allá, yo también voy hacia allá. Tienes que saber cuál es tu verdadero objetivo en la vida. Dice Tony Robbins, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que tú te hagas. Y tiene muchísima razón. Cuanta mejor sea la calidad de tus preguntas, cuanto más profundidad alcances con tus preguntas, más vas a sacar. Cuanto más pones en un banco, más sacas. En este caso es lo mismo. Cuanto más inviertes en saber más de ti, más vas a extraer de ti. Y aunque esto es muy filosófico, es el primer punto de cómo crear una empresa que funcione. Y es que tú sepas a dónde quieres llegar. Si tú lo sabes, tú eres el líder de esa empresa o la líder de esa empresa, tú vas a llevar esa empresa a buen puerto porque cada día vas a hacer cosas que te acerquen más a este objetivo. ¿Te suena la frase? Efectivamente. Todo esto está relacionado con todo lo que hemos visto anteriormente. Nos vamos ya al siguiente punto, al segundo, que es tu objetivo estratégico. Y el objetivo estratégico de la empresa es lo que muchas veces en las empresas se llama la visión, ¿no? La visión de la empresa. La visión de la empresa es cómo es esa empresa cuando ya está funcionando a todo trapo, a todo nivel. Es cómo se van a ver tus productos una vez estén terminados. Cómo va a ser tu negocio una vez esté funcionando dentro de 10, 15, 20 años. Todo eso viene relacionado con el plan de vida que tú has definido en el punto anterior. Ese plan de vida modela tu vida, pero también modela el negocio en el que estás metiéndote, en el que estás integrando todos tus esfuerzos. Aquí, en el objetivo estratégico, se trata de definir una serie de estándares, de bajar a pie de pista y definir, reducirlo todo a una serie de frases simples, de estándares, como llaman en el libro, y que eso evite cualquier confusión y aterrice totalmente a todo eso. Estándares como
el dinero. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué cantidad de ingresos queremos llegar a tener para cumplir con nuestra visión? Dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años, es una empresa que va a ganar $100,000 al año, $500,000 al año, $50 millones al año. Esa visión que nosotros tenemos de nuestra empresa, que nos va a permitir ser esa herramienta que nos permita alcanzar nuestros sueños, es lo que tenemos que definir aquí y aterrizar concretamente. El primero, por lo tanto, es el dinero, pero el segundo parámetro que tenemos que medir, y es importantísimo, es que estemos partiendo de una oportunidad que sea lo suficientemente válida. Si nosotros, que nuestro objetivo es crear, a partir del dinero, crear un negocio de $50 millones, a lo mejor el negocio que estamos pensando no tiene esa capacidad o tiene una capacidad de crecimiento más limitada y probablemente nunca lleguemos a ese objetivo. Por lo tanto, en este parámetro de definir una oportunidad suficientemente válida, lo que tienes que definir como objetivo estratégico es que el negocio que estás creando tiene, por ejemplo, tiene la cantidad de consumidores necesarios para alcanzar ese nivel de ingresos que tú deseas. Es decir, hay clientes suficientes a los que venderle tu producto de una manera objetiva. No estamos divagando, es de una manera objetiva. Si planeamos vender 800,000 millones de iPods, pues seguramente nunca alcancemos eso. Hay que pensar exactamente cuál es el mercado en que nos movemos. Entonces hay que saber, ¿tenemos los suficientes clientes para vender eso, para llegar a esos números? Y ahí también se trata de analizar el producto que estamos manejando. El producto genérico y específico, como definen en el libro. ¿Qué es el producto genérico? Es aquello que el cliente compra físicamente. Pero el producto específico es la experiencia que se lleva el cliente cuando sale de tu negocio. Y ese producto específico probablemente no tenga tanto que ver con lo que tú estás vendiendo como que con la experiencia total. Por lo tanto, a lo mejor puede no haberte comprado, pero su experiencia puede haber sido muy buena. Ese producto específico que tú estás regalando, que no estás cobrando por él, es también sembrar algo muy importante, sembrar un branding, una marca que tú también es necesario. Entonces, el segundo parámetro que es, tenemos una oportunidad suficientemente válida, es pensar en qué productos estamos vendiendo. Son productos genéricos, son productos, cuál es el producto específico que también estamos dando. No nos quedemos solo, estoy vendiendo iPods o yo vendo tomates. No, tú vendes también una experiencia diferente. Y en este caso, por ejemplo, me viene a mí a la mente Uber, la empresa que de alguna manera es la empresa disruptiva que vino a romper el mercado de los taxis, ¿no? El producto genérico que venden es el de ser un taxi, ¿no? Es ser un taxi. ¿Qué es lo que ofrecen? Llevar a las personas de una parte a otra, de un punto A un punto B. Eso es lo que venden, el producto genérico. Pero el producto específico es totalmente diferente. La experiencia, en teoría, es totalmente diferente a la de un taxi. En calidad, en limpieza, en amabilidad, en extras que te están aportando esas personas que están manejando los coches para ti. Todo eso es el producto específico. Es a eso a lo que me refiero, ¿no? En qué tipo de negocio te hallas, es no solo centrarte en lo que vendes, por lo que estás cobrando, en este caso un transporte, sino también qué más estás dando, qué valor le estás dando a esa experiencia. Eso es el producto específico. Entonces, piensa siempre en esas dos cosas cuando estés analizando en qué tipo de negocio te hallas, y luego también, muy importante, como hemos dicho, en quién es tu cliente. Para hacerlo, para analizar a un cliente se utilizan dos métodos, lo que se llama la demografía y la psicografía. La demografía es la ciencia que estudia el mercado. Nos dice quiénes son nuestros clientes. Demográficamente son personas de entre 18, 25 años, solteros, con estudios universitarios o con el perfil que sea. Todo eso son datos demográficos. Y por otra parte está la psicografía, que es la ciencia que estudia la realidad del mercado, pero la realidad tal como se percibe. Nos dice ¿por qué nuestro cliente está comprando? ¿Cuál es el razonamiento que le lleva al cliente a encontrar que nuestro negocio es diferente a los demás? ¿Por qué comprar los tomates en tu negocio y no en la tienda del vecino? ¿Por qué hacerlo? La psicografía nos dice, o es un estudio en el que nosotros vamos a analizar el por qué los clientes se comportan de determinada manera. Conocer a tu cliente, también lo hemos dicho mucho, es lo más importante de cualquier negocio. Es la base sobre la que vas a construir todo tu marketing y todas tus ventas. Conócete a ti mismo, era el primer punto, y conoce a tus clientes, el segundo punto, y tu producto. Si lo conoces, estás en el muy buen camino.
El tercer punto es tu estrategia organizacional. La estrategia organizacional es crear un diagrama de la organización de tu empresa, ni más ni menos. En él tienes que definir todos los puestos, todos los perfiles que son necesarios para que tu empresa funcione. Ojo, todos los perfiles y los puestos. Puede que tú estés arrancando el negocio y seas tú solo. Da igual. Tú tienes que definir estructuralmente cómo es tu empresa. Hay un director financiero, hay un director de marketing, luego hay un director de ventas, luego tenemos un contador, un contable, luego podemos tener dentro de marketing pues una serie de cosas, gente de creativos, de lo que sea, en ventas lo mismo, pues tendremos gerentes, tenemos vendedores, tendremos a nivel organizativo gente de recursos humanos, todo eso. Son diferentes puestos. Cada puesto, tú tienes que identificarlos todos. Y una vez los tengas identificados todos, tienes que definir para cada puesto de trabajo, qué resultados tienen que obtenerse. ¿Cuál es el resultado que se busca cuando contratas a alguien para ese puesto? ¿Qué resultados te va a dar? Idealmente. También tienes que definir la lista de estándares con los cuales vas a evaluar, vas a medir el trabajo de esa persona, de ese puesto de trabajo. Porque no puede ser algo subjetivo, tiene que ser algo objetivo. Esa persona, si es de ventas, tiene que tener un mínimo de ventas. Esta otra persona que es de marketing tiene que generar X cantidad de contenidos o de lo que sea, que cada puesto es diferente. Tú tienes que definir los resultados que tiene que hacer cada uno, pero también cómo lo vas a medir, cómo vas a evaluarlo. No solo para que tú lo sepas, o la persona, a lo mejor no tú, la persona que luego evalúe a esas otras personas, sino porque es la propia persona que ocupará ese puesto de trabajo, es obligatorio que sepa también cómo va a ser evaluado. De esa manera puede esmerarse aún más porque sabe perfectamente, primero, lo que quieren de él o de ella y también cómo lo van a valorar, cómo lo van a medir. Entonces tiene todas las herramientas para saber, ok, ahora tengo muy claro lo que tengo que hacer y tengo muy claro lo que me están pidiendo. Tengo muy claro cuáles son los resultados de mi trabajo y tengo muy claro también cómo me van a medir, cómo me van a evaluar. Entonces todo el proceso está claro y todo el proceso está, como hemos dicho, por escrito. Y como decíamos al principio de este capítulo, lo importante es saber exactamente cuáles son las posiciones, cuáles son los puestos de trabajo que nosotros necesitamos tener en nuestra empresa. Como digo, podemos ser un solo emprendedor que lo hace todo, o el hombre orquesta, ¿no? Que hace todos los puestos de trabajo. Pero tú tienes que tener muy claro qué puestos de trabajo estás realizando tú, para que de esa manera puedas generar un manual de operaciones para ese puesto de trabajo. Y aunque tú ahora mismo estés solo, vas a empezar a contratar a gente, eventualmente vas a contratar gente, y necesitas entregarle a esas personas, a la persona correcta, a la persona a la que vas a contratar, tienes que entregarle tu manual de operaciones, entregarle un sistema que le permita hacer funcionar ese pedazo de la empresa que es ese puesto de trabajo, con lo que tiene que hacer, con la forma en que va a ser evaluado, cuáles son las medidas, lo que vamos a utilizar para medir su desempeño y por último los resultados que buscamos que consiga en ese puesto de trabajo. Eso es el manual de operaciones que le vamos a entregar a esa persona. De esa manera, tú te vas a reemplazar a ti mismo por un sistema, por ese manual de operaciones que vas a entregar a la persona responsable. Si esa persona responsable también se fuera de la empresa en algún momento, no debería pasar nada porque el manual de operaciones debería seguir estando actualizado. Ojo, es un ente que evoluciona, que está vivo. Hemos hablado de la innovación, ¿no? Vamos a ir probando siempre a mejorar en cada puesto de trabajo, en cada punto en lo que podamos ser mejorados, ¿no? Ya sea en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, en lo que estamos buscando, en cómo lo hacemos. Todo eso tiene que estar actualizado en el manual de operaciones y se lo entregaremos, a la siguiente persona que busque ese puesto de trabajo, se lo vamos a entregar ese puesto de trabajo con un manual de operaciones. Esa es la forma correcta en la que vamos a gestionar nuestra estrategia organizacional. El siguiente punto que nosotros debemos también incluir en nuestra estrategia de empresa es la estrategia de gestión, la estrategia directiva, como está traducido al español. La estrategia directiva es un sistema.
nosotros tenemos que generar, como hemos dicho, sistemas diseñados como si fueran un prototipo que produce un determinado resultado de marketing. El propósito no es solo crear un prototipo eficiente, es decir, un prototipo que sea eficiente en sí mismo, sino que sea efectivo. ¿Qué es efectivo? Un prototipo efectivo, y aquí es un conocimiento clave, que es lo que nosotros buscamos generar. Un prototipo efectivo es un negocio que encuentra clientes y que mantiene clientes mejor que cualquier otro prototipo. Todo eso, toda esa experiencia directiva es la que tenemos que volcar en el manual de operaciones para, como decimos, nuestro objetivo es captar clientes y mantenerlos el más tiempo posible. Todo eso tiene que estar volcado, tiene que estar traducido a acciones específicas, a checklists que nosotros tenemos que tener en nuestro manual de operaciones para que si se siguen, los resultados sean predecibles. Y es que esa es la clave de esta estrategia directiva. De alguna manera, eliminar lo poco predecibles que son las personas. De esa manera, nosotros tenemos que tener una estrategia que dirija a todas esas personas a obtener unos determinados resultados, un sistema de dirección. El siguiente punto es el de la estrategia de gestión del personal. ¿Cómo conseguir que la gente haga lo que yo quiero? Esa es la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que la gente haga lo que yo quiero y como yo quiero que lo haga? ¿No? Es la gran pregunta que se hace siempre todo empresario, ¿no? Bueno, la idea es que debemos crear un entorno en el que hacer las cosas sea más importante que la gente no las haga. Es decir, que hacer las cosas sea más importante que no hacerlas. Crear ese entorno. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cuál es la idea que hay aquí? Bueno, el cliente no siempre tiene la razón, pero tenga la razón o no, es nuestra tarea hacer que se sienta de esa forma, hacer que sienta que tiene la razón. Entonces ese es el gran objetivo. Todo nuestro personal tiene que tener eso muy claro. Ahora, cada persona tiene que trabajar buscando la excelencia. ¿Qué es eso? Básicamente es que cada persona en tu empresa se espera que intente ser la mejor versión de sí mismo, que genere el mejor trabajo posible para las tareas que se le han asignado, que busque la excelencia. Teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado, que nuestro negocio, nuestra empresa es un lugar en el que todo va a ser testado, se va a hacer test, va a ser comprobado, se va a medir. Puede haber conflictos. No digo que no los haya. Tiene que haber conflictos y siempre va a haber conflictos entre dos partes. Que esos conflictos sean de una manera positiva para crear crecimiento. Que los choques sean porque estamos buscando crecer. Esa es la energía positiva y si hay discrepancias es válido, pero que se llegue a una solución y siempre por el bien de la empresa, es decir, vamos a generar crecimiento. Todo esto es muy importante porque la gente quiere trabajar en lugares en los que las estructuras están claramente definidas. Eso es importante que lo entiendas. En las empresas, y según el libro, estas estructuras perfectamente definidas es lo que se llama un juego. Tú defines las reglas del juego. Los mejores negocios son aquellos en los que se juega a un, entre comillas, juego, en el que las reglas simbolizan la idea que tú, que eres el propietario, quiere y tiene sobre el mundo. ¿Cuáles pueden ser esas reglas del juego? Bueno, tú defines las reglas. Puede ser que tú quieras definir, no sé, en tu negocio lo definas como que eso va a ser una escuela en la que transmitas conocimientos igual que los que tu abuela te los transmitió a ti. Porque tú aprendiste a hacer pasteles de esa manera, como veíamos la semana pasada, ¿no? Hablamos de pastelerías y todo eso, ¿no? Pues puede ser esa estrategia, es pensar que el juego es como que estamos en una escuela y que tú estás transmitiendo ideas y cosas que se pueden mejorar y cómo hacer las cosas de una mejor manera. Como ves, estamos buscando la proactividad a la hora de crecer, a la hora de buscar maneras de crecer. Y lo que vas a enseñar tú a lo mejor es esas pequeñas cosas que te enseñaba a ti tu abuela, tú se las transmites a los empleados. Todo eso es válido como definición de juego, pero recuerda,
Tú defines las reglas de cómo quieres que se juegue a ese juego en tu empresa, cómo se tiene que comportar la gente, qué es lo que esperas de la gente, siempre de una manera propositiva, proponiendo algo que pueda crecer. Tú deberás asumir plena responsabilidad de lo que ocurre en tu negocio. Eso quiere decir que tú eres el que fija los parámetros. Ojo, también tienes que estar recordándolo habitualmente. La gente se olvida, tiende a olvidarse de las cosas. Es conveniente que cambies las reglas de vez en cuando, que nunca esperes que la gente se acuerde por sí mismo, sino que tú vas a tener que estar repitiendo como un mantra todas esas reglas. Estamos poniendo un nivel muy básico, como un juego, pero el juego ya no es tanto como un juego, vamos a sacar unas fichas y unos dados y vamos a echarnos unas partidas del parchís. No es exactamente eso. Es decir, las reglas del juego implican que a lo mejor hay momentos en los que nos tenemos que pasar bien, lo tenemos que pasar bien. Puede haber momentos más casuales en los que podemos pasarlos bien, pero estamos trabajando y tiene que haber un objetivo, una productividad y todo eso. Vamos a hacerlo de una manera más activa, más divertida, para que la gente disfrute de la experiencia que es trabajar en esa estructura perfectamente definido, con reglas perfectamente definidas y con objetivos perfectamente claros y también definidos. El siguiente punto, la siguiente estrategia que tiene que tener tu empresa, y es básica, y es una estrategia, bueno, todo el tema del marketing a mí me enamora, es precisamente eso, la estrategia de marketing. Cuando se trata de marketing, lo que tú quieres no es lo que importa, siempre importa lo que el cliente quiere. Como hemos comentado antes, tenemos que conocer al cliente. El cliente realiza compras, pero a veces no las hace de manera pensada, las hace de manera emocional. Tienes que conocer a tu cliente. Hay dos pilares, dos patas en esa mesa virtual, que es los datos demográficos, que esto es quién es tu cliente, y los datos psicográficos. ¿Por qué te compra tu cliente? Tienes que definir quién es tu cliente y por qué te compra. Cuando lo tengas claro, entonces vas a construir toda tu estrategia de marketing, todos tus mensajes, todo va a girar en torno a tu cliente. Vas a construir ese prototipo de marketing que debe satisfacer las necesidades conscientes o inconscientes de tu cliente. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a trabajar en 3 puntos. El primero es la generación de prospectos, luego la conversión de prospectos y luego la satisfacción del cliente. Generación de prospectos es el marketing, la publicidad básicamente. ¿Cómo atraes a prospectos a que busquen información sobre ti? Es atraer clientes, posibles clientes, prospectos en este caso, es atraer posibles clientes hasta la puerta de tu negocio. El siguiente hemos dicho la conversión de prospectos, es decir, cerrar ventas. En la primera parte has traído clientes hasta tu puerta, es la primera parte del marketing. La siguiente vamos a cerrar en la propia venta, vamos a cerrar ventas, ¿no? Y luego sobre todo también, y es una parte que se deja normalmente más coja siempre, y es la satisfacción del cliente. Una vez hemos entregado al cliente el producto, ese producto debe satisfacer las necesidades del cliente e incluso superarlas con cosas inesperadas, con expectativas que a lo mejor el cliente ni siquiera tenía y nosotros se las regalamos también. ¿Por qué es importante este tercer punto? La satisfacción del cliente, porque el objetivo, y lo hemos comentado ya en algunas pastillitas rojas también, es que nuestros clientes regresen. Es mucho más económico, lo volvemos a repetir aquí. Es mucho más económico atraer a un cliente que ya te compró para que te vuelva a comprar. Eso es mucho más económico que estar invirtiendo en publicidad, generando nuevos clientes constantemente. De una venta posible, que es cuando tú has atraído al prospecto y has cerrado una venta, en el caso de un coche, imagínate la cantidad de dinero que eso es. Imagínate que ese cliente se queda tan satisfecho que a lo mejor 3 años, regresa y te compra no 1, sino 2. Imagínate lo que representa eso para la marca. Es un solo cliente satisfecho al que no le vendiste un coche, sino que le vendiste 3 coches. Eso es satisfacción del cliente, es esa tercera pata de la mesa que algunas empresas entienden muy bien, pero otras no tanto. Y es la que te va a permitir realmente multiplicar tus ingresos, porque ahí
es donde está, como decíamos esta última semana, la mina de oro escondida en tu empresa, en los clientes que ya te han comprado. Por último, en tu empresa tienes que crear una estrategia de sistemas. Ese es el último punto, el séptimo punto. Hay 3 tipos de sistemas. Hay los sistemas de núcleo duro, que se llaman los hard systems. Estos son las cosas que no tienen vida, inanimadas, las máquinas. Pueden ser ordenadores, computadoras, pueden ser cualquier tipo de máquina, de maquinaria que exista en tu empresa. Esos son los sistemas de núcleo duro que se llaman. Luego están los sistemas de núcleo blando. Esos son los seres vivos, ahora sí, los trabajadores de tu empresa. Queda raro ya hablar de seres vivos, ¿no? Sí, esos seres vivos que habitan por ahí por las oficinas, sí. Las personas, tus trabajadores, son seres animados, son los sistemas blandos. Pero también lo son las ideas que hacen vivir, que hacen mover a tu empresa. Por ejemplo, cualquier sistema en el que se explique cómo se deben hacer unas campañas de marketing. Cualquier sistema que explique cómo se debe hacer una llamada de ventas. Cualquier sistema que nosotros hayamos generado, que nosotros hayamos creado y por escrito, en el que digamos cómo se tiene que uno que dirigir al cliente, cómo tiene que uno que hablarle al cliente. Todo eso que son parte de lo que deben ser nuestros manuales de operaciones. Todo eso son los sistemas de núcleo blando. Y finalmente, lo que tenemos son los sistemas de información. ¿Qué es un sistema de información? Pues es agarrar por un lado lo que son los sistemas de núcleo duro y por otro lado los sistemas de núcleo blando y hacer que el empleado interactúe con la computadora, con el ordenador, hacer que el sistema se ponga en marcha, el sistema de ventas se ponga en marcha y que nosotros entonces podamos analizar, explotar esos resultados, analizar expresamente, hacerle preguntas a los sistemas de información para ver exactamente en qué punto estamos. Se están produciendo muchas o pocas ventas, se han producido muchas o pocas llamadas, se están creando los materiales adecuados, las ventas están siendo como eran previstas. Todas esas preguntas se las tenemos que formular a nuestros sistemas de información. Porque ahí, en esos sistemas de información, en ese software, a lo mejor que sea de CRM, por ejemplo, que es lo que prácticamente seguramente todos estemos pensando, que es gestión de clientes. Un CRM básicamente es un software, un programa, una app, si le queremos llamar así, pues es una aplicación en la que nosotros gestionamos la relación que tenemos con los clientes. Nosotros tenemos que tener un flujo definido, entonces sabemos que hay que llamarle una serie de veces. Si hemos llamado y no nos pudo atender, hay que volver a llamar mañana o cada 2 días. Todo eso es parte de lo que se llama un sistema de información y es lo que nosotros estamos hablando en este momento, ¿no? Un sistema de información nos tiene que proveer, nos tiene que dar información acerca de cómo están interactuando los sistemas, las personas y toda nuestra maquinaria. Tenemos que llevar el control de nuestros inventarios, eso es un sistema de información. Tenemos que saber cuál es nuestro flujo de caja, eso es un sistema de información. ¿Cuáles van a ser nuestras ventas? Un forecast, ¿no? Un cálculo de ventas futuras. Todo eso lo tenemos que hacer mediante informes y todo eso nos lo tienen que dar los sistemas de información. Tenemos que tener un sistema de información que se adecúe específicamente a nuestras necesidades. Cada empresa puede ser diferente. Hay sistemas muy válidos que sirven un poco para todo, pero pues hay que siempre buscar algo que nos ayude a nosotros a ser más efectivos, recordemos, más efectivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso de venta perfectamente definido en que sabemos que el proceso de venta tiene varias partes que pasan de primero conseguir llamadas en frío, luego de ahí conseguir prospectos, luego de ahí conseguir citas. Si os acordáis de un sistema de una empresa de creación de páginas web que hablamos de una, en este caso mía, básicamente es eso, definir exactamente cómo es el proceso de ventas y luego simplemente medir los resultados. Eso es lo que nos tienen que dar nuestros sistemas. Yo tengo que saber si puedo acceder, en mi caso es una Excel, es muy sencillo, pero yo puedo saber cuántas llamadas se han hecho, cuántos prospectos se han contactado, de ahí cuántas citas se han realizado, de ahí cuántas citas han sido satisfactorias, se han pedido una segunda cita, o de ahí cuántas ventas se han cerrado, ¿de acuerdo? Todo eso son parte de nuestro sistema de información. De esa manera, yo puedo ver si estamos dentro de las previsiones, si las estamos superando,
es que algo habremos hecho bien, entonces hay que analizar qué hemos hecho bien, o si no se están superando las previsiones y entonces tenemos que ver en qué punto estamos fallando. ¿Estamos consiguiendo suficientes prospectos o el problema está en las entrevistas que estamos realizando o es en las llamadas que estamos realizando? El poder analizar los datos es básico para que nosotros podamos identificar puntos de mejora y sustituir sistemas que podemos tener ahí. Es que estamos fallando en el tema de las llamadas. Bueno, pues tenemos que mejorar lo que hablábamos al principio de este episodio en concreto. Hablábamos de la innovación. ¿Qué es la innovación? Es probar cosas a ver qué nos funciona mejor. Si no nos está funcionando del todo bien la llamada como la estamos realizando ahora, ¿cómo podemos mejorarla? ¿Qué debemos cambiar para que eso funcione mejor? Lo probamos y si funciona mejor, bueno, ya tienes una mejora en ese punto en el que estábamos un poco bajos. Lo mismo con cualquiera de los diferentes puntos. Espero, a veces sin ejemplos, es complicado buscar una explicación lógica. Espero que más o menos se entienda toda la idea en general. Estos son los 7 puntos de cómo crear una empresa, una buena empresa estructurada de una manera racional. En eso se basa y este es el objetivo final de este libro, El mito del emprendedor. Habíamos comentado la semana pasada y también ahora al principio del programa que íbamos a ver un segundo libro, el E-Myth Mastery, el dominio del mito del emprendedor. En ese se relatan 7 puntos que algunos se han mencionado vagamente en este libro, pero ahí se desarrollan al completo. La verdad, yo era muy optimista de que este resumen lo íbamos a hacer mucho más rápido, pero me he extendido y yo creo que vale la pena que hagamos, no sé, ahora sí lo pongo a decisión popular. Si queréis que hagamos un tercer programa, a lo mejor lo que vamos a hacer es intercalar cosas, ¿no? Ahora, como ya hemos acabado este libro, lo dejamos aquí. Si te parece, la próxima semana, para refrescar, hablamos de otra cosa, y a lo mejor dentro de 1, 2, 3 semanas, retomamos todo el tema del mito del emprendedor y nos vamos al Mastery, al dominio total, a ser los maestros del mito del emprendedor. Sí es básico ese tema, sí lo estuve revisando el libro ahora esta semana del Mastery, y realmente es muy bueno. Ahí son 7 puntos muy definidos, muy detallados, con tareas específicas de cómo tienes que realizarlo. Es mucho más aterrizado todavía. Este libro que hemos revisado hoy y la semana pasada tiene muchos detalles que te pueden hacer pensar, pero yo creo que es necesario que hagamos esa revisión del Mastery, lo tengo muy claro. Vamos a hacerlo, pero si te parece, descansamos 1, 2, 3 semanas, más o menos, o lo hacemos directamente la siguiente semana y ya nos vamos por el diplomado, hacemos el máster completo del mito del emprendedor. Lo pongo a tu consideración, para mí no es problema hacer una cosa o la otra, simplemente quiero que la gente esté satisfecha y obtenga la información y que no se quede a medias, ¿no? A lo mejor yo pienso que podemos descansar, pero a lo mejor tú dices, no, yo quiero más, quiero machacar esto, ¿no? Vamos a hacerlo de una u otra manera, tú mandas, yo aquí lo que el cliente me diga, el cliente siempre tiene la razón. Y si no la tiene, vamos a hacerle creer que sí la tiene, que es algo que hemos comentado hoy. Bueno, pues así lo dejamos. Estamos llegando casi a 15,000 seguidores en Facebook. Esto es una locura ya, pero bueno, ya no voy a presumir mucho más de eso. Seguimos súper bien en las descargas, seguimos súper bien en ya prácticamente media Latinoamérica. Y en la otra media estamos mejorando también. Entonces muy contento de que a todos les esté gustando lo que estamos haciendo, los contenidos. Repito, estamos en julio, viene agosto, toda esa época de vacaciones. Pero yo pensé, ¿sabes qué? Yo sigo trabajando. Yo me lo paso muy bien haciendo estos resúmenes, volviendo a revisitar muchos libros que había leído hace mucho tiempo. Y todo esto también para mí me ayuda y me encanta compartirlo contigo. Espero que tú sientas de la misma manera. Y pues si estás en la playita, si estás en la montaña o si sigues trabajando, sigues en el tráfico como mucha gente nos está escuchando, un saludo para ti y concéntrate en no solo lo que escuchas, también en la carretera. Mucha gente me está enviando propuestas de libros, muchas gracias a todos ellos. Mucha gente me está consultando muchas cosas, eso me honra. Eso, y tengo que agradecerlo especialmente. Me honra que la gente me respete lo suficiente como para pedirme consejo, como para pedirme opinión, a lo mejor que consejo, ¿no? Pedirme opinión de, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Es que me pasa esto, me pasa lo otro. Me siento muy honrado. Para mí es una enorme responsabilidad
pero intento aportar valor a todos. A todo aquel que me pregunta intento ayudarle y darle una respuesta que espero sea la que necesita. Muchas veces, y me ha pasado últimamente, y seguramente alguien que me escuche sabrá que me estoy refiriendo a él en concreto, hay gente que espera que yo le diga una cosa y acaba recibiendo una cosa completamente diferente, pero creo que es lo que esa persona necesita. En general, eso es lo que yo estoy haciendo con todos los que me contactan. Espero que estén todos mediana o muy satisfechos. La idea sería que estuvieran muy satisfechos, que obtengan valor, pero sobre todo lo que yo hago aquí es poner ideas sobre la mesa. Todo lo que yo hago cuando alguien me contacta es también ponerle ideas en su mesa particular que él puede o ella puede o no puede poner en práctica. El ponerlo o no ponerlo en práctica ya no depende de mí. Ya no depende tanto de mí como de ti. Mucha gente tiene limitaciones, tiene bloqueos mentales con los que deberíamos trabajar y que esto no suene muy elevado, ¿no? Son limitaciones que nosotros mismos nos podemos, ¿no? Podríamos llamarlo complejos que uno tiene que superar, el complejo de no sentirse demasiado bueno, el complejo de pensar que lo que yo puedo ofrecer a los demás no es tan bueno como lo que ofrecen otras personas. Vamos a ver, cuando empecé esto del podcast, y me pongo ahora un poco personal, y espero que este mensaje sirva de ejemplo, como siempre intento poner muchos ejemplos de la vida real. Cuando yo empiezo este podcast, yo tengo mis rollos, tengo mis empresas, tengo mi negocio funcionando. Pero yo hago esto por placer, por puro placer, pero también por la idea de ayudar, y sobre todo, yo empecé con una idea. Esa idea ha cambiado totalmente porque el cliente, y volvemos a retomar un poco alguna idea que hemos comentado en el libro hoy, el cliente tiene la razón. Tú eres mi cliente. Yo te estoy dando algo y bueno, creo poder decir que es algo interesante y que la gente está valorando porque pues las audiencias suben y pues eso me satisface mucho porque siento que estoy haciendo un buen trabajo. Pero tú piensa en esto. Nadie me mandaba a mí meterme a grabar un podcast, ni a ti te manda meterte a emprender. Nadie te está obligando a emprender. Eso tiene que salir de ti. Igual que yo empecé a grabar el podcast y a lo mejor mis motivaciones al principio eran unas, ahora son otras muy diferentes, a lo mejor más elevadas. Lo mismo puede ser contigo. Nadie te obliga a emprender, pero si yo lo tenía en la cabeza, yo tenía en la cabeza durante meses grabar el podcast. Tú también puedes tener en la cabeza desde hace meses, años, muchísimo tiempo, puedes tener en la cabeza el pensar en crear algo, en crear esa empresa, esa idea. Puede ser una empresa muy pequeña, puede ser algo que es una cosa que puedes hacer en horas libres, da igual lo que sea. Todo tiene valor. Piensa que con que tú sepas algo, no tienes que ser un gran gurú. A donde voy es que a lo mejor no tienes que ser un gran gurú. Yo no era el gran gurú de los podcasts, nunca había grabado ninguno. Bueno, 1 o 2 capítulos pero ni siquiera era un podcast mío. Y era de series de televisión, que se llama Fuera de Series, por cierto, les hago publicidad. Pues yo no era para nada experto en podcast. De hecho, tengo una grabación del podcast de los 7 hábitos, el número 1, que nunca publiqué porque era pésima. Pero luego, ¿sabes qué? Dije, la vuelvo a grabar. Y no me esperé un año a volverlo a grabar, a mejorar súper bien mi técnica, tener el gran super micrófono. No, al día siguiente, lo escuché y dije, no, esto no está bien. Lo vuelvo a grabar, vi los errores, lo corregí y lo saqué y fue el mínimo producto viable que yo podía sacar. A donde voy es a lo de siempre. Nadie te detiene, solo tú te detienes a ti mismo, porque tienes miedo a que lo que transmitas, a lo que quieres comunicar a los demás, la gente no lo reciba bien o no sea de suficiente valor. O a lo mejor es que no lo estás promocionando correctamente. El tema es que tienes que pasar a la acción, tienes que ponerte en marcha y hacer eso que te gustaría hacer, hacerlo. Y entonces vas a ver lo que te dice el mercado te va a decir si tienes razón o no. O el mercado te va a decir que, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero me interesaría de esta otra forma. ¿Qué es lo que me pasó a mí con el podcast? Empezó con una idea que yo tenía y ha ido creciendo, evolucionando. Yo no pensaba dedicarle la cantidad de horas que le estoy dedicando y lo hago con mucho gusto.
porque pues le estoy ayudando a gente y eso también a mí me llena mucho, porque yo también estoy aprendiendo mucho de mucha gente que yo no solo doy, estoy recibiendo también. Eso es lo que tú tienes que buscar al ser un emprendedor. Emprender, ponerte en marcha, pasar a la acción y analizar qué te está diciendo tu cliente. Lo que estamos viendo en estos libros es en realidad repetitivo. O sea, todo va a ser siempre lo mismo. Vamos a estar analizando siempre las mismas ideas para que tú veas realmente que puedes hacerlo, que tienes que creer en ti, que tiene que salir de ti esa energía para pasar a la acción y decir, ¿sabes qué? Lo saco. Voy a sacar este producto, lo pongo en marcha, el mínimo producto posible, y a ver qué pasa. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no pase nada. Y si eso pasa, no te rindas. Analiza los resultados. Ten tus sistemas de información, como estábamos viendo ahora en el punto final, ten tus sistemas de información activos, analiza, mide la respuesta. A lo mejor nadie compra, pero a lo mejor muchísima gente entró en tu página. A lo mejor muchísima gente entra en tu tienda, pero no acaban comprando. Tienes que buscar de tu idea cómo mejorarla, qué puntos son dignos de ser mejorados. Todo es digno de ser mejorado. Depende de ti, pero tienes que pasar a la acción. Tienes que dar pasos adelante siempre. Puede que alguna vez te lleves un golpe y tengas que dar 2 pasos atrás, pero luego un pasito para adelante, María. Siempre para adelante. Espero que lo hagas. Espero insistir lo suficiente. Y si no lo hago, pues lo siento, voy a seguir insistiendo, pero ponte en marcha, empieza a pensar en esa idea que tú tienes, piensa ahora mismo, en esa idea que tú tienes en la cabeza, y piensa, ¿qué pasaría si esta noche, cuando llegues a casa, te sentaras y en vez de ver las noticias, en vez de ver una película, te sentaras a diseñar cómo quieres que sea tu futuro partiendo de esa idea? ¿Qué vas a perder? El ver una película, por favor, puedes ver cientos, miles de películas en tu vida, pero ese movimiento, ese gesto que te estoy pidiendo que hagas, puede cambiar tu futuro totalmente, así de dramático y así de real es. Ponte en marcha, hazlo, ve a ver qué pasa. Te aseguro que es mucho más gratificante hacer eso que ver una película, así te lo digo.